Capítulo 7, Malos recuerdos. Albus observó impasible cómo el supuesto mago más poderoso de Gran Bretaña, el ministro de magia, vomitaba sobre sus relucientes zapatos y la lujosa alfombra de su oficina. La nueva jefa del departamento de magia al menos logró retener su desayuno. Sin embargo, esa palidez verdosa daría aún más credibilidad al apodo de anfibio que, según Albus, Dolores odiaba con vehemencia. Acababan de salir de su pensadero tras ver el recuerdo de Harry sobre el renacimiento de Voldemort, y ninguno de los dos se lo tomó bien. Pasaron unos buenos 10 minutos, un par de hechizos de limpieza y ambientación, además de que Cornelius estuviera tomando su segunda copa de brandy, antes de que el ministro de magia pudiera reiniciar su cerebro. Entonces, Albus, ¿cuáles son las exigencias de tu joven? Los tres en esta oficina sabían que Albus tenía una mano dura. No veía motivo para restregárselo por las narices en ese momento. Sin embargo, eso podría cambiar, dependiendo de la respuesta que obtenga. ¿Exigencias, Cornelius? Harry no tiene ninguna exigencia. Le gustaría que su padrino, Sirius Black, tuviera un juicio justo. Harry y sus amigos te dijeron hace un año que su padrino era inocente, un hombre enviado a Azkaban sin siquiera ser interrogado. El hecho de que Pettigrew haya sido clave en el regreso del Señor Tenebroso da credibilidad a esas afirmaciones de inocencia. Harry no busca un trato especial, solo un juicio justo para un hombre con el que ni tú ni Dolores tuvieron nada que ver, injustamente encarcelado hace más de una década. Albus, al ver que a ambos les gustaba esa perspectiva, endulzó el trato. Dado que su padrino se someterá voluntariamente a un interrogatorio bajo el suero de la verdad en cualquier juicio, quizá entiendas por qué Harry confía tanto en el resultado. Está tan seguro que se ha ofrecido a tomarse una foto contigo, mientras le entregas a su padrino ese merecido indulto ministerial por encarcelamiento injusto. Cornelius no pudo ocultar su sorpresa, ni su alegría, al oír eso. Dolores no intentó disimular su gesto de aliento para que Cornelius aceptara la inesperada oferta de apoyo, percibida como un niño que sobrevivió. El astuto y viejo político sabía que a esta pareja no le gustaría tanto lo siguiente. Harry comprende mejor que nadie la monumental tarea que tiene por delante. Has visto por su memoria que el chico también está a la altura. Sin embargo, no cree que una educación normal en Hogwarts le proporcione las herramientas necesarias para completarla, así que no regresará al castillo en septiembre. En cambio, él y algunos de sus amigos más cercanos contarán con los mejores tutores que podamos encontrar para ayudarlos a prepararse. Aquí estaba la oportunidad que Cornelius buscaba. La aprovechó rápidamente. Está muy bien, Albus, pero estamos trabajando a ciegas. Si el joven Harry viniera al ministerio y recogiera esa profecía, tendríamos una idea mucho más clara de cómo podríamos ayudarlo. Sabiendo que Cornelius tomaría ese camino, Albus ya había preparado un obstáculo adecuado. El Señor Tenebroso solo conoce una parte de la profecía, por eso atacó a los Potter, y a Harry en particular, hace tantos años. Voldemort haría lo que fuera por descubrir esta profecía completa, que debe seguir siendo nuestro as en la manga. Cualquiera que conozca la profecía completa automáticamente verá su nombre añadido a la corta lista de personas que Voldemort torturaría con gusto hasta la muerte para obtener esa información. Al escuchar la opinión de Albus y comprender el razonamiento y el sentido que la motivaban, Cornelius se bebió el resto de su copa de brandy. Conocer el contenido de esta profecía de repente dejó de ser una prioridad para él. Seguir el consejo de Dumbledore podría salvarle la vida, y Albus tenía más consejos similares que ofrecer. Apruebo el aumento de seguridad dentro del ministerio, pero recomiendo que se coloque un guardia a las 24 horas en el pasillo que conduce al Salón de las Profecías. Necesitamos que se dé la alarma si el Señor Oscuro decide venir a recogerlo él mismo. Al ver que su petición iba a ser concedida, Albus insistió. Los mortífagos que acudieron al lado de su señor esa noche deberían, como mínimo, ser llevados al ministerio para ser interrogados. Albus supo al instante que había alcanzado el límite del apoyo ministerial antes de que ninguno de los dos dijera nada. Fue Dolores quien se encargó de las excusas. Aunque me complace aceptar que hay pruebas suficientes en ese recuerdo para concederle a Sirius Black el juicio que aparentemente nunca recibió bajo una administración anterior, no puedo usarlo para arrestar a respetables sangre pura. Simplemente no se sostendría en un tribunal, dejándonos con cara de tonto. Si sus abogados lograran que ese recuerdo se clasificara como prueba inadmisible, cualquier caso se paralizaría. Sabiendo que esa sería la línea que el ministerio no cruzaría, a Albus no le quedó más remedio que aceptarla. Muy bien. Solo falta fijar fecha y hora para el juicio de Sirius Black y que se anule de inmediato la orden de beso al ser visto contra los dementores.
Llevaré a Sirius al ministerio y seré garante de su comportamiento. Supongo que tengo tu promesa de que estará a salvo. Por supuesto que Black estará a salvo, tienes la palabra del ministro de magia. ¿Te parece demasiado pronto para mañana a las 10? Con Sirius y Harry desesperados porque se llevara a cabo este juicio, Albus estaba seguro de que podrían llegar fácilmente. Levantando su pensadero, salió de la oficina del ministro de magia, no con todo lo que esperaba, sino con lo que esperaba obtener del día. Sin embargo, para ganar esta guerra, la respuesta ministerial no era lo suficientemente contundente. Si Fudge y Umbridge se convertían en un problema demasiado grave, también habría que lidiar con ellos. Políticamente, sin embargo, más que la solución permanente que la Orden parecía estar planeando para los mortífagos. Sirius estaba preocupado por cómo afectaría a Harry la revelación del recuerdo de la noche anterior, pero verlo desayunando sorprendió al merodeador. Claro que Remus le había contado que los cuatro habían pasado un día estupendo al aire libre el día anterior, y había observado con sus propios ojos lo unido que estaba Harry a Hermione y a su madre. Sirius no tenía forma de saber que Harry acababa de dormir mejor que nunca en meses. Eso sin tomar la poción para dormir sin sueños. La charla fue ligera y divertida, con el tema de humor cambiando constantemente. Remus amenazó con ponerlos en forma pronto, y luego Emma dijo que necesitaban un gimnasio, lo que consolidó algo que Sirius llevaba días cocinándose en la cabeza. Remus, necesitamos comprar una casa. Una en una zona normal, y que no se lo digamos a nadie. Podríamos montar un gimnasio allí, y eso les daría a Harry, Hermione y Emma un lugar donde poder ser normales. Sirius no mencionó que también serviría como refugio de emergencia si alguna vez lo necesitaban, pero todos lo entendieron alto y claro por su insistencia en no contárselo a nadie. Pensando que era una gran idea, Emma sugirió cómo acelerarlo. En lugar de comprar una casa, podría ser más práctico alquilar una, y además más barato. Simplemente estipulas la duración del contrato de arrendamiento que buscas, el tamaño, si amueblada o sin amueblar, y podría estar lista para entrar a vivir la semana que viene. Emma, el dinero no es un problema, pero el tiempo sí. Me gusta mucho esa idea. Hermione añadió entonces a la idea de su madre. Si el dinero no es problema, Sirius, ¿podríamos alquilar uno con piscina? Junto con un gimnasio, sería la mejor manera de ponernos en forma. Aunque disimulaba bastante bien su rubor, Harry no lo hacía tan bien como su novia. Pensar en nadar con ella era obviamente la razón de ese rubor. Como era la primera vez este verano que Sirius veía a su ahijado actuar como un adolescente normal, siempre iba a aceptar la idea de la piscina de Hermione. Sin embargo, Harry había visto un problema en eso. Si tuviéramos otro sitio a donde ir, uno con gimnasio y piscina, no sería justo que nuestros amigos se lo perdieran. Entiendo por qué no quieres que nadie más se entere, de verdad, pero podríamos acabar pasando mucho tiempo allí. Entrenando, relajándonos o simplemente viendo una película. La idea de introducir algo de normalidad en sus vidas luchaba contra la seguridad de los demás hasta que Sirius dio con una solución muy sencilla. Remus, alquilaremos 2 casas. Una con una habitación que pueda convertirse en gimnasio, y que también tenga piscina, y otra de la que nadie más que los 5 que estamos aquí sentados sepa nada. Esa idea se discutió en el grupo hasta mucho después del desayuno, y a todos les encantaba la sugerencia de Sirius cuanto más la comentaban. Emma se ofreció a acompañar a Remus en su tarea, diciendo que sería mejor si una pareja intentara alquilar una casa grande. En resumen, era un grupo bastante feliz al que Dumbledore se encontró. La noticia del juicio de Sirius lo dejó todo en suspenso por ahora. Dumbledore no podía quedarse porque Amelia y Ojo Loco venían a Hogwarts. Los 3 planeaban pasar unas horas estudiando la memoria de Harry para extraer todos los detalles posibles. Harry, los Weasley me han pedido que vea tu recuerdo de la Cámara de los Secretos. No tengo intención de mostrárselo a toda la orden, solo a los Weasley, a los jefes de casa de Hogwarts y a cualquier otra persona que desees. Hermione, Sirius y Remus, admitiendo rápidamente que también les gustaría verlo, vieron a Harry hacer lo que se estaba convirtiendo en su gesto característico. Encogerse de hombros. Si les sirve a ellos o a Gimli, no tengo problema. Pero no querría que esto se acercara al Ministerio de Magia. Albus accedió rápidamente a no hacerlo, por motivos personales. Cuando Dumbledore se fue, Sirius, atónito, se quedó allí sentado, mirando al frente. Tras unos minutos, Emma tomó el mando. Sirius, no querrás llegar a ese juicio mañana con el aspecto de un vagabundo. Eres Lord Black, y deberías lucir como tal. Puedo cortarte el pelo y la barba, pero necesitas la ropa adecuada. Tras reaccionar, Sirius volvió a concentrarse.
Remus, no hay mucha diferencia de tallas. Podrías comprarme ropa, pero Harry también necesitará túnicas. Supongo que Dobby no sabe de costurera, ¿no? El elfo apareció, retorciéndose lentamente las orejas, angustiado por no poder hacer lo necesario. Por supuesto, sugirió una solución al problema. Dobby lo siente, pero esa habilidad no era necesaria antes. Dobby tiene una amiga, Winky, que es muy buena con la ropa. También busca una familia. A Winky no le ha gustado vivir en Hogwarts. Sirius estaba a punto de negarse cortésmente cuando apareció Creacher y cambió de opinión. La casa Black no tiene elfas. La señora jamás lo permitiría. Dobby, dile a tu amiga que nos encantaría que aceptara servir a las casas Black y Potter. Creacher, por supuesto, se refiere a la antigua casa Black, y mi madre ya no tiene voz ni voto en lo que ocurre en esta casa. Algunos elfos harían bien en recordarlo. La sonrisa del pequeño solo era comparable al ceño fruncido que Creacher ahora lucía. Creacher no compartirá esta casa con una elfa. Creacher preferiría unirse a las cabezas de sus antepasados que cuelgan en la pared. Con firmeza, Sirius le dio al viejo elfo sus opciones. Cuando te reúnas con tus antepasados, será en un hoyo cavado en el jardín. Ya no tendré esas cosas colgadas como trofeos en mis paredes. Quítalas hoy y podrás guardarlas en un lugar seguro hasta que decidas que ya no puedes servir a la casa de los Black. Quita también el retrato de mi madre, o si no, le daré una puñalada. Ve, Creacher, y atiende los asuntos de tu amo. Mientras Dobby se alejaba con entusiasmo a buscar a su amigo, un Creacher malhumorado salió de la habitación arrastrando los pies. El contraste entre los dos elfos era abismal. Con náuseas, Emma no pudo ocultar su asco. Pensé que esas cabezas eran solo adornos horribles. ¿Quieres decir que son cabezas de elfos domésticos de verdad? Antiguos sirvientes de la casa Black, hasta que se hicieron demasiado mayores para servir. Esto demuestra lo retorcida que era mi familia, y lo es Creacher. Su mayor deseo es unirse a ellos. Todos han oído hablar de mi loca madre, e históricamente no fue la peor de los Black. Me escapé para vivir con el padre de Harry a los 16 años. Ya no soportaba la oscuridad. Dobby apareció con una elfa aterrorizada. Winky se postró en el suelo. Era difícil pasar por alto su temblor de miedo. Dobby le está diciendo a Winky que su nuevo amo no es oscuro, pero los negros son muy conocidos entre los elfos domésticos. No es una familia para la que un elfo doméstico querría trabajar, Winky es una elfa deshonrada, Winky se merece esto. La pequeña elfa sollozaba mientras decía que esto era demasiado para Hermione. Estaba de rodillas en el suelo junto a Winky, intentando hablar con la desconsolada elfa. Winky, Sirius Black es un mago muy amable. Su ahijado es Harry Potter, ambos luchan contra la oscuridad. La pequeña elfa levantó la cabeza y sus grandes y expresivos ojos se clavaron en Hermione, desesperada por creer lo que oía. ¿La señorita no le mentiría a Winky? ¿No te dijo eso Dobby? Dobby sí, señorita, pero los Malfoy lo han golpeado demasiado. Dobby no está bien de la cabeza. A Dobby le gusta ser libre y estar pagado, Winky quiere una familia. Aunque sea de la casa Black. Es mejor que la vergüenza de ser libre. Winky odia ser un elfo doméstico deshonrado. Una rápida mirada a Harry fue suficiente para que Hermione supiera que aprobaba lo que estaba a punto de hacer. Winky, ¿preferiría ser un elfo Potter? El cambio en el comportamiento de Winky fue drástico. ¿Winky tiene opción? Winky nunca antes había tenido opción de nada. Las cosas están cambiando, Winky, tienen que cambiar. Puedes convertirte en una elfa negra, una elfa Potter o quedarte libre y trabajar en Hogwarts. La decisión es tuya. Por la forma en que Winky miraba a Hermione, no había realmente ninguna opción. Winky es un elfo deshonrado. Si la casa Potter se lo llevara, Winky trabajaría muy duro. Esta vez, Harry tomó el control. Winky, no quiero que trabajes demasiado. Tu salud y tu felicidad son lo importante. Bienvenida a la familia. Casi se podía ver cómo la pequeña elfa se desvanecía al incorporarse un poco más. Dobby, en cambio, saltaba como si tuviera la danza de San Vito. Su amplia sonrisa transmitía a toda la sala que el pequeño simplemente tenía tanta felicidad en su cuerpo. Era su forma de lidiar con el exceso de esa emoción, antes desacostumbrada. Un Creacher burlón le daría una paliza a Snape en ese aspecto. No hay elfas negras, Creacher sigue controlando la mansión negra. Un fiero Winky pronto le robó a Creacher esa ilusión. Mis amos viven aquí, en una casa inhóspita. Un elfo doméstico que deja que su hogar familiar se deteriore así no debería aparecer en público, y mucho menos hablarle a su amo en ese tono. Winky y Dobby pronto pondrán la casa en orden, no se metan en nuestro camino.
Sirius no pudo evitar reírse ante el cambio en esta pequeña agitadora. Atrás quedaron las lágrimas y los temblores, lista para luchar contra cualquiera por el honor de su nueva casa. Que Creature no era rival para ella quedó claramente demostrado cuando el viejo elfo se escabulló a donde se había escondido antes. Harry tuvo que intervenir rápidamente, desviando su atención de una cruzada de limpieza de la casa, y preguntarle a Winky si podía arreglar o hacer túnicas de gala. Winky prometió tener listos los conjuntos para su amo y su padrino para esa noche. Ella y Dobby se marcharon para cumplir los deseos de su amo, dejando a un Sirius que aún reía entre dientes y negaba con la cabeza. Tienes dos elfos excepcionales, Harry. Lamento mucho que no haya elegido la casa de los Black, aunque entiendo por qué. Esto es a lo que nos enfrentaremos al intentar reformar la casa de los Black. Siglos de oscuridad están justamente ligados a mi apellido. Intentando cambiar de tema, Emma le preguntó a Sirius qué haría primero cuando fuera libre. Al principio pensó que la pregunta era un error, ya que Sirius se volvió muy retrospectivo. Solía quedarme en mi celda, soñando con eso mismo durante días. Finalmente, cuando por fin comprendí que no iba a salir de allí, esos sueños se desvanecieron. Tanto, que ni siquiera recuerdo qué eran. Una sonrisa interrumpió esos tristes recuerdos. Oye, podríamos irnos de vacaciones. Aunque no quería desanimar a Sirius, Harry tuvo que objetar. Si quiero que me tomen en serio la tarea y el entrenamiento que he pedido, no puedo simplemente irme de vacaciones. Pero te diré lo que podrías hacer. Ayer fue genial, un momento de normalidad muy necesario. Si pudiéramos reservar un día a la semana para hacer algo así, creo que nos ayudaría a concentrarnos en el entrenamiento. No necesitamos nada demasiado especial, simplemente poder salir y pasar tiempo juntos fue lo suficientemente especial. Todos comprendieron la lógica de ese enfoque, y a Sirius le habría encantado ir con ellos ayer. Con un puchero fingido, aceptó el acuerdo, con una condición. De acuerdo, pero nos tomamos 3 días libres por tu cumpleaños, y será lo más especial posible. Mientras se barajaban ideas para excursiones, Dobby anunció que tenían visita. Un encantado Arthur Weasley felicitó a Sirius por la fecha de su juicio, diciendo que la noticia ya había corrido por todo el ministerio. Tras recibir noticias de Albus, había pasado a preguntarle a Harry si podían ver ese recuerdo esa noche. Bill está en el campo y siempre fue el favorito de Gimli. Creemos que lo llevará mejor acurrucándose junto a Bill. Como probablemente pasarían la noche viendo cómo el reloj avanzaba lentamente hasta el juicio de mañana, Harry accedió rápidamente. Cuando Arthur tuvo que volver al trabajo, añadieron un par de nombres más a quienes creían que también deberían ver el recuerdo de esa noche. Oh. Con los 4 jefes de casa entusiasmados por la oportunidad de ver el recuerdo de Harry del encuentro con el basilisco, Albus condujo al contingente de Hogwarts a Grimmauld Place. Le perturbó bastante ver a Amelia y a Alastor allí también, aunque no podía discutir el razonamiento de Harry de que ambos pronto participarían en su entrenamiento. Lo que preocupaba a Albus era más bien que pudieran adivinar algunos de sus secretos. Tendría un ojo vigilando el recuerdo y el otro atento a sus reacciones. A pesar de su avanzada edad y erudición, Albus seguía buscando problemas donde no debía. Harry empezó a recordar desde donde él y Ron se dirigieron a buscar a Lockhart. Ron estaba sentado de nuevo junto a Susan. Su comentario de que no recordaba haber sido tan pequeño provocó algunas risas. Sin embargo, todos en la sala sabían exactamente la gravedad de la situación. Ver cómo el famoso Gilderoy Lockhart estaba a punto de huir, en lugar de ayudar a rescatar a su hija, puso fin para siempre a la fascinación de Molly por el apuesto mago. Pensó que la facilidad con la que ambos chicos lo habían vencido acabaría con cualquier atisbo de reputación que le quedara al cobarde Petimetre. Harry y Ron obligaron al idiota a bajar por el conducto del baño de Myrtle, lo que hizo que Minerva murmurara 50 puntos para Gryffindor mientras los gritos aterrorizados de Lockhart se disparaban por el tubo. Sin embargo, el comentario se oyó, y la réplica de Filius también provocó algunas risitas. Solo estás dando puntos porque querías tirarlo tú mismo. Esto provocó algunas risas más mientras los dos chicos también se deslizaban. Todo el humor se desvaneció en cuanto se vio la piel de Basilisco. Gilderoy, preparándose para desmembrar a los dos chicos, provocó las lágrimas de Molly, y más cayeron junto con el techo del túnel. Al verse obligado Harry a continuar solo, y al encontrar a Ginny inconsciente, más gente que Molly se puso a llorar. Albus observaba atentamente a Alastor y Amelia cuando apareció Tom. La escritura a fuego de Tom provocó exclamaciones de asombro al reorganizarse las letras para formar el mensaje "Soy Lord Voldemort".
La breve canción de Fawkes fue el único alivio para quienes observaban a un niño luchar contra un monstruo de proporciones dinosaurio. Hermione y Emma estaban de nuevo aferradas a Harry, con lágrimas corriendo por sus mejillas por lo que Harry tenía que enfrentar. Cuando la espada acabó con la vida de la bestia, no hubo vítores. Todos los espectadores pudieron ver el colmillo que sobresalía del brazo de Harry. La burla del joven Voldemort a un Harry moribundo puso a Sirius y Remus de pie, quienes no pudieron evitar gritarle insultos a la versión de memoria del Señor Tenebroso. Harry se arrancó el colmillo del brazo y lo clavó en el diario, haciendo bailar a los dos merodeadores mientras las burlas de Tom se convertían en gritos al desintegrarse. Fawkes no fue el único en llorar. Molly se sintió destrozada al presenciar lo que estos niños habían sufrido. El recuerdo terminó cuando un Harry recuperado sacó a Ginny de la cámara. Albus todavía estaba observando a Amelia y a Alastor, pero el ataque lo tomó totalmente desprevenido. Al entregar a una desconsolada Ginny a su padre, Bill no pudo contener más su famoso temperamento Weasley. Se abalanzó sobre Albus Dumbledore, derribándolo al suelo. Para Albus, quedarse sin aliento fue bastante malo, pero Bill le retorcía el brazo de la varita por la espalda. El joven pelirrojo, furioso, le rodeaba el cuello con el otro brazo. Parecía decidido a romper algo que llevara el apellido Dumbledore. La impresión del ataque los paralizó a todos, y el comentario furioso de Bill aumentó el escalofrío. Sé lo que era ese diario. ¿Cómo diablos logró el Horrocrux de Voldemort atravesar las barreras de Hogwarts sin ser detectado? Los gemelos y Ron desconocían qué estaba pasando, aunque no había duda de qué lado estaban. Los tres estaban de pie con las varitas preparadas, listos para proteger a su hermano. Curiosamente, nadie en la sala tenía prisa por ayudar a Albus. Ron tenía más información para su hermano mayor. No sé qué es un Horrocrux, pero el mismísimo Voldemort enseñaba defensa en el castillo durante nuestro primer año. Harry también lo mató entonces. Atando cabos en voz alta, mientras apretaba con fuerza al anciano mago, Bill lo explicó todo. Un Horrocrux se crea colocando un trozo de tu alma en un objeto. Es la magia más oscura y nadie creyó posible dividir el alma más de una vez. Voldemort obviamente lo hizo, o no habría podido regresar. Este viejo bastardo sabía que había poseído a nuestra Ginny, pero no dijo ni una palabra. Debería haber sido examinada por sanadores mentales especializados para comprobar si había algún residuo, pero eso revelaría el secreto, ¿no? Obviamente te importa un comino nuestra hermana, una hermana que estuvo bajo tu cuidado en Hogwarts. Albus logró articular un Ginny está bien, pero Bill no se lo creyó. ¿Cómo puedes saber eso? Con un dolor intenso y a punto de desmayarse, Albus reveló su mayor secreto. Harry tiene uno en la cabeza y está bien. Era casi como si el toque de Dumbledore le repugnara. Sin embargo, al apartarse del viejo mago, una maldición aturdidora pasó volando junto a él y le impidió levantarse del suelo. Harry bajó con cuidado el brazo de Hermione que sostenía su varita. Estaba tan enfadada que Dumbledore no se levantaría pronto de la maldición más poderosa que jamás había lanzado. No lo vale, Hermione. Y eso va doblemente para ti, Sirius. Mañana te convertirás en un mago libre. Asesinar a Dumbledore sin duda lo cambiaría todo. Al ver cómo Harry rodeaba a Hermione con sus brazos para calmarla, Ron no pudo evitar preguntar qué pensaban los demás. Harry, ¿cómo puedes aceptar esto sin más? He tenido mucho entrenamiento, es lo único que Dumbledore se aseguraba de que hiciera lo suficiente. ¿Cuántas veces al año casi nos matan a ti, a mí o a Hermione? Tras descubrir que tengo un padrino que quiere que viva con él, Pettigrew escapa y Hermione y yo tenemos que salvar a Sirius. Nos llevan a casa de Hermione, como a sus padres, y entonces aparecen los Malfoy. Esta es otra de esas veces, Ron. Nos mantendremos unidos y saldremos adelante, como siempre. ¿Y qué piensas hacer con el director? Severus podría haber hecho la pregunta con su tono jocoso, pero carecía del sarcasmo mordaz que solía acompañar semejante ocurrencia. La triste verdad es que lo necesitamos. No confío en él, pero no podemos negar que lo necesitamos por su poder y conocimiento. No tengo ni idea de qué haremos a partir de ahora, ni de Dumbledore ni de esta supuesta cosa que tengo en la cabeza. Bill, parece que sabes más que nadie sobre esto. ¿Alguna sugerencia? Aún recuperándose de lo que acababa de descubrir y atacando a Dumbledore, Bill temblaba un poco. Sin embargo, su voz era firme al responder a la pregunta de Harry con algo de conocimiento previo. Se cree que los Horrocruxes y su fabricante se originaron en el antiguo Egipto. Faro creía que eran dioses y buscaba una forma de vivir eternamente. Personalmente, nunca he visto uno, pero no se permite trabajar en tumbas en Egipto sin saberlo todo sobre ellas.
Reconocí lo que era ese diario. Dumbledore no podía ignorarlo. Eso es lo que me enfureció tanto. Debió saberlo, pero mantener esa noticia en secreto era más importante para él que la vida de Gimli. Mirando al anciano mago inconsciente en el suelo, Minerva añadió algo más. Harry, le pregunté a Albus sobre tu cicatriz la noche que te dejó en Privet Drive. Albus dijo que no haría nada, aunque pudiera. Pensándolo bien, puede que sospechara entonces que era tu cicatriz. A Amelia le costó asimilar esa idea. Lo sabe desde hace 14 años, ¿y qué ha hecho? Dumbledore ni siquiera pudo con uno que estaba en el castillo, dos si contamos a Harry. Solo tengo una vaga idea de lo que es un Horrocrux, y pedir ayuda podría divulgarlo. ¿Qué hacemos ahora? Con Hermione, Emma, Sirius, Remus, Ron y Ginny exigiendo a la vez que le quitaran esa cosa a Harry, la atmósfera en la sala estaba caldeada. Se decidió revivir a Albus y ver qué podía aportar a la conversación, aunque Harry invocó primero la varita del anciano mago. Acaban de ver cómo Lockhart casi nos desmembra. No quiero que se repita la historia con Dumbledore. A diferencia de Lockhart, no creo que pudiéramos detenerlo. Fue un factor revelador de cuánto se había hundido su confianza en Dumbledore el que nadie objetara las acciones de Harry. El anciano mago fue levitado del suelo a un sillón antes de ser revivido. Albus, algo aturdido, tardó un par de momentos en recordar la situación en la que se encontraba. Cuando lo hizo, su mano se movió lentamente hacia su varita, solo para ser detenido por una risa áspera. El joven Potter te tiene muy claro, Albus. Te quitó la varita antes de que te reviviéramos. Parece que tenía razón al no confiar en ti. La risa de Moody fue una tortura para Albus, doliéndole más que el ataque de William Weasley. Albus no estaba acostumbrado a que se rieran de él. Sin embargo, esa risa palideció cuando esas duras palabras le clavaron una daga en el corazón. Para colmo de males, Albus Dumbledore ya no era el dueño de la varita de Sauco. Harry, ¿qué has hecho? Al ver las miradas que esto atraía, y sin querer resaltar la importancia de su desarme, Albus rápidamente centró su atención en los amigos de Harry. No puedes permitir que tus hijos sepan uno de los secretos más oscuros de nuestra era. Harry no iba a aceptar eso de ninguna manera. Aunque uno de esos niños estuvo poseído por un Horrocrux mientras estaba en tu escuela. ¿Qué hay del bebé que abandonaste en la puerta de una casa Muggle con uno en la cabeza? Has tenido 14 años para encontrar una solución a este problema. Creo que todos merecemos saber cuánto has avanzado. Esa información no se puede compartir a diestro y siniestro. Harry, una vez más, continuó con su costumbre de interrumpir al director, manteniendo la calma. Para ser sincero, señor, de todas las personas en esta sala, en usted es en quien menos confío. Quiero sacarme esto de la cabeza y que Voldemort desaparezca. Obviamente, podría ser de gran ayuda con todo eso, pero no se oculta información o se le ocurren sus propios planes. ¿Está listo para colaborar con nosotros? Harry, las cosas no son tan sencillas. Si Voldemort oye siquiera un susurro de lo que intentamos hacer, los colocará en un lugar inaccesible. Hermione se abalanzó sobre Dumbledore en un instante. ¿Sabes cuántos hizo? Tengo algunas teorías. ¿Sabes dónde está alguno de ellos? Una vez más, he investigado esto a fondo. Entonces, para que quede claro, ¿no sabes cuántos ni dónde están? A ti también te ha llevado 14 años llegar a ese punto. ¿Cómo vamos a estar peor si, mientras investigamos si Ginny está bien y cómo son sacarle eso a Harry, Voldemort descubre lo que tramamos? Hermione intentó mantener la misma calma que Harry, pero sus emociones se desbordaron casi al final. Emma la abrazó fuerte mientras Sirius se hacía cargo de la reprimenda verbal a Dumbledore, sin intentar disimular su ira. Mañana seré un hombre libre y Harry es mi ahijado. Ni tú, ni el ministerio, ni el propio Voldemort me impedirán intentar sacarle esa cosa a Harry. Arthur, cualquier cosa que necesites para ayudar a tu hija es tuya. Bill, tu aportación también será muy bienvenida. Esto aplica a todos los presentes esta noche. Si Albus no nos ayuda, seguiremos adelante nosotros solos. Severus entonces dio al grupo un punto de partida. El señor Oscuro estaba desesperado por apoderarse de la biblioteca de la familia Black, por eso estaba tan interesado en dejar huella en Regulus. No sé qué le pasó a tu hermano, pero sí sé que el señor Oscuro nunca llegó a apoderarse de tu biblioteca. Tras observarlo todo desde un rincón oscuro, Creacher pensó que esta podría ser la oportunidad de cumplir la última orden de su amado amo. Con su último aliento, el maestro Regulus maldijo al oscuro. Le dio una orden a Creacher, pero este no pudo cumplirla. Lo intentó una y otra vez, pero no pudo destruir a la criatura maligna.
Está en esta casa, ¿puedes destruirla por Creacher y el maestro Regulus? Después de todo lo que habían visto y oído esta noche, que las palabras de un elfo doméstico pudieran silenciarlos era un logro enorme. Fue Harry quien finalmente rompió el silencio. Creacher, ya destruí uno de estos y espero hacer lo mismo con cualquiera que tengamos en nuestras manos. ¿Podrías mostrarnos tu recuerdo de lo que pasó? Sirius se adelantó y le quitó el hilo de la memoria al elfo, luego observaron cómo Voldemort le ordenó a un angustiado Creacher que bebiera el contenido de la fuente. La poción de la desesperación hace que quien la bebe reviva sus peores recuerdos. Apuesto a que ese barco está encantado para que solo una persona a la vez pueda viajar en él. Claro que el señor oscuro no consideraría a un simple elfo doméstico como una persona. Nadie discutió nada de lo que Severus acababa de decir. Todas las miradas estaban puestas en Voldemort, mientras colocaba un medallón en la pila, ahora vacía. La pila se volvió a llenar mientras dejaba a un angustiado Creacher en el pequeño afloramiento rocoso y regresaba en bote al otro extremo del estanque subterráneo. Después de que Voldemort sellara la cueva, el elfo desapareció. Sirius se quedó sin palabras cuando su hermano menor apareció en el pensadero. El maestro ordenó a Creacher que regresara cuando el oscuro terminara con él. Creacher ha regresado. El recuerdo terminó cuando Creacher, evidentemente, se desmayó. El maestro Regulus cuidó de su Creacher durante 3 días, hasta que se recuperó lo suficiente como para regresar a la cueva con su amo. Por favor, no hagas que Creacher vuelva a ver eso. Creacher no puede. Que Creacher mostrara amor y devoción era muy distinto a lo que todos en la habitación habían visto antes, excepto Sirius, que sabía que el elfo adoraba a su hermano. Creacher, necesito saber qué le pasó a Regulus. Necesito ese recuerdo. No tienes que mirar, te llamaré cuando termine. Asintiendo, Creacher se quedó quieto mientras Sirius le quitaba un segundo recuerdo al elfo. Justo antes de salir de la habitación, Creacher tuvo algo que decir. El amo Regulus sabía lo que el oscuro había hecho. Quería destruirlo. Creacher se habría quedado con su amo, pero no pudo. Le ordenaron que se fuera. Creacher hará lo que sea para cumplir la última orden de su amo. Al recordar, quedó claro al instante cuáles eran las intenciones de Regulus. Sirius estaba hecho pedazos mientras su hermano le ordenaba al fiel elfo que lo obligara a beber la poción si era necesario. Las súplicas de Creacher para que le permitiera beberla en su lugar quedaron sin respuesta. Con una sonrisa que Sirius conocía tan bien, su hermano miró al elfo y le explicó su razonamiento. Aún no te has recuperado del todo de la última vez. Necesito que reemplaces el relicario de la pila bautismal con este, y luego destruyas el otro. Maldito idiota, Regulus, ¿por qué no viniste a pedirnos ayuda? Sollozó Sirius mientras su hermano prácticamente se suicidaba ante sus ojos. El Creacher del recuerdo lloró casi tantas lágrimas como Sirius, pero la fuente finalmente se vació. Como la magia no funcionaba en la fuente, Creacher prácticamente tuvo que meterse dentro para hacer el intercambio. Al bajar, el elfo notó que su amo se había arrastrado hasta el borde del estanque y estaba recogiendo agua para intentar saciar la sed inducida por la poción. El amo debe alejarse del agua. Creacher se quedó en silencio cuando un brazo surgió del agua oscura y se aferró a Regulus. Creacher, vete ahora y destruye ese relicario. Es una orden, Creacher. Destruir ese relicario es más importante. Una mano muerta que le tapó el rostro puso fin a cualquier otra cosa que Regulus pudiera decir. Tras una orden directa, un Creacher sollozando no tuvo más remedio que irse, y por suerte, ahí terminó el recuerdo. El horror que acababan de presenciar afectó a cada uno de forma distinta. Ginny escondía la cara en el pecho de su padre, mientras que Ron, una vez más, tenía a Susan, que lloraba, abrazándolo. Esta vez, sin embargo, un Ron horrorizado parecía corresponder al abrazo de Susan con la misma fuerza. Harry también estaba abrazado con fuerza por las dos Granger, pero su mirada estaba fija en Remus, que intentaba consolar a un Sirius angustiado. Llamó a Dobby para que le trajera unos refrigerios muy necesarios. Dobby llegó con decantadores de brandy y whisky de Malta, sobre una bandeja con copas de cristal. Winky trajo una cubitera llena de botellas de cerveza de mantequilla, para quienes se consideraban demasiado jóvenes para beber licores fuertes. Unos minutos después, Modi levantó su copa de brandy y propuso un brindis. Por un hombre valiente que dio su vida conscientemente para que algún día pudiéramos derrotar al Señor Oscuro. Mientras todos alzaban sus bebidas y brindaban, Creacher entró arrastrando los pies en la habitación con el collar en la mano. Sirius se lo quitó al elfo antes de que Albus se atreviera a preguntarle si podía recuperar su varita. Necesito mi varita para escanear ese objeto.
Necesitamos confirmar que es exactamente lo que creemos que es. El anciano mago no pudo ocultar su decepción cuando Severus dio un paso adelante y comenzó a lanzar hechizos sobre el relicario. Esto está registrando la magia más oscura que he visto. Tenemos que destruirla. Profesor Snape, mañana tengo el juicio de Sirius, pero estaré disponible en cualquier otro momento para ir a la Cámara de los Secretos y extraer más colmillos del basilisco. Sabemos que destruirán un Horrocrux, así que pensé que usted sería la persona más indicada para hacerlo. Además, es el jefe de Slytherin y profesor de pociones. Supongo que podría haber otras partes del basilisco que le sean útiles. Severus pensó que necesitaba otra copa después de oír eso. Señor Potter, partes del basilisco pueden ser muy valiosas. Señor, mientras tengamos suficiente veneno para destruir cualquiera de estos que encontremos, será bienvenido con el resto. Lo único que le pido a cambio es que nos ayude a destruirlos y con la investigación para sacarme esto de la cabeza. Tras aceptar con gentileza, Severus pudo decir con sinceridad que habría contribuido a esos objetivos de todos modos. Tras beber el último sorbo de whisky, Minerva abordó el elefante en la habitación. Un elefante llamado Albus Dumbledore. Me gustaría decir que hablo en nombre de todos los presentes en esta sala al apoyar esos objetivos, señor Potter. Lamentablemente, hay uno del que ya no estoy seguro. Albus, la noche que dejamos a ese bebé con los Dursley, me dijiste que no cambiarías la cicatriz de Harry. Has pasado los siguientes 14 años guardándote tus cartas, ¿y a dónde te ha llevado eso? Minerva empezó a usar los dedos para contar e ilustrar los fallos de Albus. Te aterraba que se filtrara esta profecía. Al hacerlo, tú y Harry quedaron exonerados, y Sirius tendrá su juicio mañana. Estabas dispuesto a usar tu deseo para asegurarte de que ninguno de nosotros recordara que era un Horrocrux. Albus estaba a punto de protestar, pero, al observar la sala, cambió de opinión. Era evidente que nadie allí creería su negación. Harry destruyó uno, y otro nos ha caído en las manos. Como la señorita Granger acaba de decir con tanta elegancia, no saben cuántos hizo, qué son ni dónde están. Con esa información filtrada aquí esta noche, tenemos uno más listo para ser destruido y un método reconocido para hacerlo. Lo que me parece imperdonable es su cruel indiferencia hacia dos niños que estaban bajo nuestro cuidado. Sin darle tiempo a Albus a responder, Minerva se giró hacia Molly y Arthur. Le pediré a Poppy que recomiende un sanador mental para que examine a Hindley. Cualquier coste correrá a cargo de Hogwarts. Fallamos en nuestro deber de cuidar a su hija. Esto es lo mínimo que podemos hacer. Luego centró su atención en Harry. Haré todo lo que pueda. El acceso a todos los libros de Hogwarts es tuyo, y de la señorita Granger. Albus cumplirá o 4 jefes de casa llevarán algunos de sus recuerdos a la junta escolar. Minerva, no creo que sea necesario ir tan lejos. El líder de la manada se volvió hacia Dumbledore. Has demostrado una y otra vez que Albus Dumbledore tiene sus propios planes en lo que respecta a Harry. Como te niegas a compartirlos con ninguno de nosotros, no tenemos forma de saber qué tramas. Tenemos objetivos claros, objetivos que sin duda no puedes desaprobar. Nos gustaría tu ayuda, pero, una vez más, la cuestión de la confianza nos separa. En este asunto, ninguno de nosotros confía en ti. Tienes que irte y pensarlo, Albus. Te devolveré tu varita más tarde. Un Dumbledore derrotado y desanimado regresó a Hogwarts por la Red Flu, sin varita ni pensadero, mientras los que se habían quedado hacían planes para marcharse. Sirius se limitó a beber solo una copa. Acababa de ver cómo Voldemort le costaba a su hermano menor, y se juró a sí mismo que el muy cabrón no se llevaría tan bien a Harry. No tenía forma de saber que todos en la sala se estaban diciendo cosas similares. Capítulo 8, te respaldamos. Con su nuevo peinado y barba recortada, además de lucir una túnica digna de cualquier lord, Sirius brillaba bajo los intensos destellos de las fotografías de prensa. Sin embargo, la razón de ese brillo no era ni siquiera la disculpa ministerial, que declaraba a Sirius Black un mago libre, que sostenía en su mano. No, era su ahijado, de pie junto a él, orgulloso, lo que hacía brillar a Sirius. El merodeador también sabía que Harry Potter, de pie junto a él de esa manera, a ojos de la comunidad mágica británica, legitimaría su inocencia mucho más que cualquier pergamino con la firma de Fudge. Albus, de pie y con el ceño fruncido en un rincón, no afectó en absoluto el desarrollo del evento, lo que probablemente acentuó el ceño fruncido de Dumbledore. Con la promesa de un futuro acuerdo financiero por su encarcelamiento injusto, Sirius era un mago realmente feliz. El ministro de magia era otro mago inmensamente feliz.
Sí, Black estaría entre él y Potter en las fotos, fotos que seguro adornarían las portadas del día siguiente, pero al menos Cornelius aparecía en el marco. Llevaba demasiado tiempo en la política como para no darse cuenta de que Albus parecía estar distanciado con esta pareja, y eso le parecía bien. Si Potter necesitaba un asesor político que lo protegiera de la burocracia del ministerio y de las viejas intrigas familiares que intentarían hacerle tropezar, no había nada mejor que tener al actual ministro de magia como mentor. Que semejante acuerdo impulsara enormemente la popularidad pública de Cornelius era la guinda del pastel. Tras conducir a Sirius y Harry al ministerio, Albus no volvió a intervenir en los procedimientos de hoy. No se le pidió su opinión ni que votara sobre la inocencia de Sirius. El interrogatorio de Sirius bajo el suero de la verdad, ante el Wisengamot en pleno, con unas tribunas repletas de público y prensa, dejó al exprisionero de Azkaban sin ningún caso que responder. Sin cargos presentados contra él, de lo único que era culpable era de ser un animago no registrado. Sirius Black abandonó la sesión con una disculpa ministerial, en lugar del indulto que Albus esperaba. Albus jugueteaba con la varita del destino en su bolsillo. Que ya no podía decir que era suya se le hizo evidente al anciano mago en cuanto Minerva se la devolvió esa mañana. Poco a poco, Albus iba perdiendo ventaja en su lucha contra Voldemort. Sus secretos se estaban revelando, aunque Albus consideró conveniente no mencionar que la noche anterior, Harry, de pie y dejando que Voldemort lo maldijera con una maldición asesina, podría ser una forma de quitarle ese horrocrux de la cabeza. Su posición en la orden se describía, como mucho, como provisional. Compartir ese conocimiento al grupo de miembros de la orden con el que se había reunido la noche anterior seguramente habría provocado su expulsión. Sin embargo, lo que realmente irritaba a Albus era no saber con certeza quién era el nuevo dueño de la varita. William Weasley claramente lo derrotó en combate, aunque no por arte de magia. Albus no sabía quién le había lanzado el poderoso hechizo aturdidor, pero Harry claramente le había quitado la varita. Si las cosas empeoraban para él personalmente, pasarle la varita de Sauco a su nuevo dueño, siempre que este fuera Harry, podría ser la última carta que le quedara. Su irritabilidad ante el comportamiento irrazonable de Harry, que lo llevó a no erigir barreras protectoras en los Granger de inmediato o a asignar un protector más competente, se había vuelto en contra de Albus de maneras que jamás habría creído posibles. Esa mala decisión fue la antesala de todas las cosas malas que habían sucedido desde entonces. Albus no pudo evitar recordar el viejo proverbio por falta de un clavo. Un escalofrío recorrió su columna cuando la última línea de ese proverbio en particular vio un reino perdido. Albus sinceramente esperaba que ese no fuera el resultado aquí. Un sonriente Harry ignoraba las preguntas que les gritaba la prensa, a pesar de que les habían dicho de antemano que ni él ni Sirius responderían a ninguna. También ignoraba los esfuerzos de Fudge por acercarse a él, física y políticamente. Le inquietaba un poco. Era tan superficial el hombre como para que Fudge pensara que amenazarlo con Azkaban, solo porque no llevaba un dementor consigo, podía olvidarse tan fácilmente. Que Harry supiera que Fudge había usado ese mismo método para callar definitivamente a Barty Crouch Jr. Significaba que no habría perdón para el ministro, y mucho menos confianza. Harry se preguntó si ese conocimiento había influido en la decisión de Dumbledore de alejarlo de Crowley aquella terrible noche. Sin embargo, cuanto más conocía a Dumbledore, más comprendía que intentar adivinar los motivos de Albus Dumbledore para hacer algo era una completa pérdida de tiempo. Esos métodos probablemente solo tendrían sentido para el anciano mago. La persona a la que Harry le costaba ignorar era el supuesto miembro sensato de los merodeadores. Lunático estaba detrás de la prensa, haciéndoles muecas para que Sirius o él se rieran. Que semejante comportamiento infantil estuviera empezando a afectar a su padrino hizo que Harry se preguntara si algún día madurarían. Nadie quería a Emma cerca de este circo. Hermione, por supuesto, prefirió quedarse con su madre. Como Dobby y Winky estaban allí con ellos, y él llevaba el móvil en el bolsillo, Harry no se preocupaba en absoluto por su seguridad. Habían dormido en la misma habitación la noche anterior y, incluso después de descubrir que se escondía tras su cicatriz, Harry nunca se había sentido tan querido en toda su vida. Hermione parecía haber estado a su lado desde la noche de la tercera prueba, y Harry echaba de menos su ausencia. Por suerte, esta era la última parte de un día que había ido mucho mejor y más rápido de lo que esperaban. Pronto volverían a casa. Oh. Emma estaba realmente contenta de pasar este tiempo a solas con Hermione. Le daba la oportunidad de tener la charla madre-hija que creía necesaria. Sería una conversación como ninguna que hubiera imaginado tener con su pequeña. Querido, sabes que Harry me cae bien. Es un joven estupendo.
Lo que me preocupa es la vida que se ha visto obligado a llevar y las peligrosas decisiones que parece estar tomando. Lo que realmente me preocupa es que tú también parezcas estar siendo arrastrada a estas decisiones. Era un hermoso día de verano, así que ambas damas estaban en el jardín, sentadas bajo un árbol a unos 20 metros de donde estaba enterrado Dan. Hermione, en lugar de molestarse, tomó las manos de su madre entre las suyas e intentó responder a sus comprensibles preocupaciones con la mayor sinceridad posible. Mamá, entiendo por qué estás preocupada y no puedo agradecerte lo suficiente todo el apoyo que nos has brindado, y también por esperar a que estuviéramos solo tú y yo antes de mencionar esto. Harry no me está metiendo en nada, estoy teniendo que luchar como un demonio solo para poder estar con él. Él preferiría que me quedara a salvo en casa contigo. Lo siento, pero es algo que no podía hacer. Esta es nuestra lucha, y ya ha llegado a nuestra puerta. Al mirar la última morada de Dan, Hermione se llenó de lágrimas. Para quienes nos atacaron esa noche, no soy más que una asquerosa sangre sucia. Intentan insinuar que soy inferior, pero sus hijos han terminado por debajo de mí cada año desde que empecé Hogwarts. Malfoy me odia desde que nos conocimos. Ese odio se disparó cuando lo apunté con mi varita el año pasado y le di un golpe. Independientemente de mi relación con Harry, Draco Malfoy siempre iba a atacarme, y no estaría solo. Este es el mundo en el que vivo ahora, y lamento mucho no haberte contado sobre ciertos aspectos peligrosos. Para mí, tener amigos que me apreciaran por quien soy era mucho más importante que cualquier prejuicio retrógrado e infundado basado únicamente en mi ascendencia. Siempre quise advertirte cuando la situación se volviera demasiado peligrosa. Todo sucedió mucho más rápido de lo que nadie pensaba. Incluso Dumbledore se sorprendió de la velocidad. Respirando hondo para intentar calmar sus emociones que amenazaban con desbordarse de lágrimas, Emma intentó explicarle a su hija su miedo más profundo. Cariño, estoy orgullosa de ti en muchos sentidos. Siempre has tenido el coraje de seguir tus convicciones, incluso de pequeña. Tienes a un joven ahí que se enfrentaría al mismísimo diablo para protegerte. Ver esos recuerdos increíbles me hace pensar que él también podría lograr esa hazaña. Entonces pienso en cualquier cosa que te pase a ti o a Harry, y mi lado sensato se desvanece por la ventana más cercana y el miedo se apodera de mí. No puedo perderte también, Hermione, simplemente no puedo. Perdiendo su batalla emocional, Emma, ahora sollozando, se aferraba a Hermione y amenazaba con no soltarla jamás. Aferrándose a su madre con la misma fuerza, Hermione comprendió perfectamente su situación. Su madre había perdido al hombre más importante de su vida, y Hermione también. La sola idea de que algo le pasara a Harry la revolvía por dentro. No había forma de que lo perdiera también. Era el turno de los mortífagos de sufrir pérdidas, a ver si les gustaba. Finalmente, recuperando algo de control, Emma se secaba los ojos con un pañuelo. Deberíamos estar aquí hablando sobre el comportamiento apropiado para ti y Harry, y me refiero a sexo, no a pelear con un loco y sus secuaces asesinos. Una Hermione sonrojada respondió. Mamá, no lo hagamos, lo que pronto hizo que ambos se rieran. Somos un par de desastres emocionales. Parece que los hombres en nuestras vidas eran los sensatos. Harry nunca lo fue. Desde aquella noche en el cementerio, ha habido un cambio muy notable en él. Hermione, el solo hecho de ver el recuerdo de Harry de esa noche cambió a todos los que lo vieron. ¿No has notado que la gente trata a Harry de forma diferente? Para Harry, mamá, es lo mismo de siempre. Un momento todos lo odian, y al siguiente se desviven por ser su amigo. Nuestro ministro, al que ambos vimos amenazando a Harry con Azkaban, ahora intentará ser su mejor amigo. Es repugnante. ¿Qué pasa con esa cosa que tiene en la cabeza? ¿Le va a afectar? Adoptando el gesto característico de Harry, Hermione se encogió de hombros. No lo sabemos, y Harry dice que no va a malgastar energía preocupándose por ello. Tenemos que ir a la Cámara de los Secretos de Hogwarts y luego entrenar para organizarnos. Harry se mantendrá ocupado, dejando que quienes saben lo que hacen investiguen una posible solución. Harry dice que lleva ahí casi 14 años, así que ¿por qué preocuparse de que lo ataque de repente ahora, o algo parecido? Sabes que siempre he sido muy perseverante, pero cuando Harry se concentra en algo, me deja atrás. Voy a tener que trabajar como un loco para seguirle el ritmo. Al ver lo que realmente preocupaba a su hija, Emma tomó medidas. Besando a Hermione en la mejilla, Emma le explicó lo que era obvio para todos. Esto no es un romance de verano, Hermione. Tu novio no va a huir. Me aterra que lo pierdas, pero no será así. Eso es algo que no me preocupa.
Bueno, digamos que tengo otras preocupaciones, pero ambas son sensatas. Con un tono fácilmente reconocible para padres de adolescentes de todo el mundo, Hermione logró alargar una palabra hasta convertirla casi en una frase. Oh, Cornelius acaba de tener un día estupendo. Esperaba tener sueños placenteros esta noche. Lo que tuvo fue su peor pesadilla. Una pesadilla con ojos rojos que parecían brillar con maldad. Sin embargo, la verdadera pesadilla fue que esos ojos malvados seguían allí y Cornelius ya estaba despierto. Buenas noches, ministro. Espero que no le importe que me presente sin cita previa. Tenía muchas ganas de hablar con usted y no creía que su oficina fuera el mejor lugar para esta conversación. No se preocupe por su esposa, Colausano tiene la situación bajo control. Una mirada rápida vio a su esposa, que también estaba despierta y acostada a su lado en la cama, ahora tenía una mano plateada alrededor de su garganta. Le di esa mano a mi fiel sirviente, así que es mía para mandar. Si me mientes, esos dedos mágicos y metálicos le quitarán la vida a tu buena dama. ¿Nos entendemos? Asintiendo, Cornelius admitió que no podría mentirle a ese loco ni aunque su vida dependiera de ello. También orinó la cama por primera vez desde que era un niño pequeño. ¿Cómo había podido Potter desafiar esas miradas? Bueno, ahora quiero que me digas esta profecía que está en tu departamento de misterios. No lo sé, Cornelius fue interrumpido cuando esa mano plateada arrancó el camisón de su esposa como si fuera papel de seda. La desnudez pronto se convirtió en el menor de los problemas de su esposa, pues el dueño de esa mano plateada le lanzó la maldición de tortura. Esos gritos resonaron en todo el ser de Cornelius. La maldición se levantó pronto y esa voz sibilante volvió a torturar a Cornelius. ¿Intentamos responder esa pregunta otra vez? Juro que no lo sé. Dumbledore no me lo dijo y Potter solo vino al ministerio para el juicio de Black. Ninguno me confía sus secretos, esta vez no hubo gritos, pero Cornelius sintió náuseas al ver cómo esa mano plateada recorría el cuerpo salvajemente desnudo de su esposa. Temblaba, pero el horror reflejado en sus ojos le indicó a Cornelius que su cuerpo aún reaccionaba a la maldición de tortura, no a lo que estaba sucediendo ahora. Esperando esta respuesta del ministro de magia, aunque tampoco confiaría en este político, Voldemort fue entonces al verdadero motivo de su visita. Es una lástima, pero Lord Voldemort también puede ser misericordioso. Voy a pedirte que hagas una pequeña cosa por mí. ¿Cumplirás esta orden o Colausano disfrutará plenamente de su esposa la próxima vez que lo visitemos? Colausano puede ser todo un artista, con la motivación adecuada que le doy. Entiende que si no me gustan sus esfuerzos, lo torturaré, solo por motivos educativos. Al ver que el ministro de magia ahora era suyo, sin siquiera tener que lanzar la maldición imperio, el señor oscuro aprovechó su ventaja. Si hay una próxima vez, mataremos a los guardias, no los aturdiremos ni les aplicaremos hechizos desmemorizantes. Entonces Colausano tendrá toda la noche para ver si puede impresionarme. Por supuesto, estarás a mi lado, observándolo todo. Eso debería ser una buena introducción para lo que te haré después. Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de los labios del señor oscuro mientras el ministro de magia suplicaba que le permitieran seguir sus órdenes. Esas órdenes eran bastante simples. En el estado en el que se había metido Fudge, esas instrucciones debían ser sencillas. Oh, Emma se quedó boquiabierta de asombro al ver Hogwarts por primera vez. Dumbledore le había proporcionado al grupo que viajaba desde Grimmauld Place un traslador que los llevaba al interior de las salas, permitiendo que Emma también los acompañara. Hermione estaba deseando mostrarle a su madre la biblioteca de Hogwarts y quizás sacar algunos libros para comenzar su proyecto de investigación. Cuando su madre le preguntó si Hermione hacía eso únicamente para poder ver Hogwarts, la respuesta de su hija sonaba a verdad. Pasar un día contigo en mi biblioteca favorita del campo o deslizarme por un tubo sucio para cortar pedazos de un reptil gigante en descomposición. No es una decisión difícil para mí, mamá. Remus, riendo entre dientes, le aconsejó a Hermione que no usara el término hacking delante de Snape. Tras pasar otra tarde espléndida juntas, madre e hija levantaron la vista con sorpresa cuando Harry, Sirius y Remus finalmente se unieron a ellas. Un par de merodeadores silenciosos y Harry dirigiéndose directamente hacia Hermione para abrazarla provocaron un comentario de Emma. ¿Tan malo como eso? Fue Remus quien finalmente respondió. Probablemente peor. Es la primera vez en mi vida que maldigo de verdad mi olfato agudizado. Volvimos hace casi una hora, pero nos hemos estado lavando en las duchas de Gryffindor casi todo el tiempo. Dobby tuvo que traernos ropa limpia, con órdenes de quemar la otra.
Hermione sintió un escalofrío involuntario en Harry antes de que hablara. Snape y Dumbledore parecían niños sueltos en una tienda de dulces. Estaban demasiado emocionados como para que les afectaran nimiedades como el olor y la carne podrida. Flitwick no movió ni un músculo, solo se quedó mirando al basilisco. Quizá aún estuviera ahí abajo. McGonagall y Sirius también tienen el olfato agudizado. Me pareció horrible, así que no quiero experimentar lo que les provocaron sus narices. Nosotros tres y McGonagall salimos de allí y los dejamos solos. Me froté de pies a cabeza, varias veces, y todavía me siento sucia. Pasé más de una década pudriéndose en Azkaban y eso sigue siendo lo peor que he olido. Chicas, tomaron la decisión correcta. Ojalá me hubiera quedado aquí arriba con ustedes. Bueno, las chicas lo pasamos genial. Emma intentó no reírse de su desgracia, realmente lo hizo. Oír la risita de Emma le dibujó una sonrisa en el rostro a Harry. Era un sonido que le hubiera gustado oír mucho más. Los gritos del Horrocrux del guardapelo al ser destruido en la cámara ciertamente no eran algo que les hiciera sonreír en ese momento. Tener un recuerdo tan vívido de lo que Harry realmente pensaba le hizo comprender la gravedad de la situación. El veneno de basilisco no solo es altamente tóxico, sino también muy ácido. Después de que Sirius llamara a Creacher, cumpliendo su promesa al anciano elfo, el guardapelo se colocó en un pequeño frasco de vidrio. El veneno se añadió al frasco, burbujeando lentamente a través del guardapelo de plata. No hubo ambigüedad en cuanto al momento exacto en que se rompió esa capa protectora de plata. Un grito desgarrador resonó en la cámara por segunda vez en poco más de 2 años. Tras ver el recuerdo de Harry de ese evento, todos en la cámara reconocieron que otro Horrocrux había sido destruido. Ver a Creacher bailar un poco mientras cantaba Muere, Oscuro, Muere fue solo otro recuerdo desconcertante que se sumó a la multitud que habían estado recogiendo últimamente. El olor era realmente terrible, así que, ahora que el Horrocrux había sido destruido, 4 del grupo regresaron de la cámara. Harry tenía toda la intención de contarles a Emma y Hermione que el Horrocrux había sido destruido y el método que usaron para hacerlo. No necesitaban saber los detalles gráficos de su desaparición. Ya estaban bastante preocupadas por la que él tenía en la cabeza. Hermione lo apretó con más fuerza, lo que hizo que Harry la mirara a los ojos. Una ceja levantada formuló la pregunta y un leve asentimiento de Harry respondió. Debería haber sabido que su novia estaba al tanto, y que Hermione pasara la tarde en la biblioteca de Hogwarts con su madre ahora tenía mucho más sentido. Al igual que Harry, estaba desesperada por proteger a Emma de todo aquello. Ni Sirius ni Remus tenían ese lujo y, aunque el olor había sido realmente atroz, los gritos del guardapelo los perturbaban aún más. Ese proyecto de investigación era ahora lo más importante de su lista de pendientes, al diablo con cualquier secreto. Sacarle esa cosa a Harry era su única preocupación. Oh. Tonks llegó un poco temprano a la reunión de la misión a la que le habían ordenado presentarse. Se sentó y charló con los otros 2 aurores que ya estaban allí, descubriendo rápidamente que no tenían ni idea de qué trataba esta reunión. Mientras la gente entraba poco a poco, Tonks se devanaba los sesos intentando descubrir la conexión, si la había, entre este grupo de aurores. Pensó que eso podría darle alguna pista sobre el trabajo que estaban a punto de recibir, pero no veía ningún patrón. Eran de edades y experiencia diversas. 4 brujas y 6 magos. Aparte de su entrenamiento básico de auror, a Tonks no se le ocurría nada más que tuvieran en común que los hiciera ser elegidos como grupo para ir juntos a una misión. Sus alarmas internas comenzaron a sonar cuando Tonks se dio cuenta de algo que los 10 aurores presentes en la sala tenían en común. Ninguno era sangre pura. Dado que todos los presentes en la sala habían recibido la orden de asistir, Tonks no veía cómo podía ser una simple coincidencia. Preguntándose si estarían formando un escuadrón para interactuar con muggles, Tonks supo que sus especulaciones habían terminado cuando Dolores Umbridge entró para dar la información personalmente. Buenos días a todos. Dolores se quedó allí de pie y esperó a que todos los aurores presentes le hubieran devuelto los buenos días antes de continuar. El otro día, el juicio de Sirius Black demostró sin lugar a dudas que había al menos una persona inocente en Azkaban. Aunque esta administración no tuvo nada que ver con el envío de Black a Azkaban, nos encantó contribuir a demostrar su inocencia. Sin embargo, esto nos hizo pensar. Podemos afirmar con certeza que Black es el único inocente tras los impresionantes muros y defensas de Azkaban. Con un sentimiento de pavor, Tonks estaba segura de haber descubierto cuál sería su misión. Eso no significaba que fuera menos impactante cuando Dolores finalmente les contó sobre su misión.
Vamos a transportar prisioneros al ministerio, donde todos serán interrogados bajo la influencia del suero de la verdad. Solo entonces esta administración podrá afirmar con seguridad que todos los prisioneros de Azkaban merecen estar allí. Los traeremos al ministerio en grupos de 10 y cada uno será personalmente responsable de un prisionero en particular. Dolores sacó trozos de pergamino de un archivo que tenía delante y lanzó un hechizo que hizo que un trozo de pergamino volara hacia cada Auror. Parecía que solo la mitad de su mente estaba escuchando las objeciones que se planteaban a su alrededor. Tonks miraba ese trozo de pergamino con incredulidad. Una proporción de 1 a 1 entre aurores y prisioneros contravenía las regulaciones actuales para el traslado de prisioneros. 20 personas en el barco de traslado eran demasiadas, apenas dejándoles espacio para usar sus varitas si los prisioneros intentaban algo. Todos los nombres que recibió cada auror ya habían recibido juicios que eran un asunto de registro y no dejaban lugar a ninguna ambigüedad en los veredictos. Umbridge desestimó todos y cada uno de estos argumentos tan válidos de los compañeros aurores de Tonks, simplemente diciendo que podían seguir las órdenes o que ella encontraría a alguien que sí pudiera. Tonks sabía que tenía un caso sólido. Levantó la mano y Dolores, ahora disgustada, asintió a regañadientes para que hablara. Señora Umbridge, me temo que debo desobedecer su orden. De no hacerlo, yo también iría a Azkaban. El nombre que me dio es el de un familiar, la hermana de mi madre. Las normas son muy claras en un asunto como este. No puedo responsabilizarme personalmente de esta prisionera. Los demás puntos planteados eran directrices que su nuevo jefe ignoraba. Era la ley. Toda la sala contuvo la respiración, esperando a ver si Umbridge quebrantaría las leyes del país en este asunto, leyes que se suponía que debía hacer cumplir. Al dejar el pergamino con el nombre de Bellatrix Lestrange escrito en él, Tonks dejó escapar un suspiro de alivio. Sin embargo, ese alivio duró poco. Umbridge simplemente había cambiado a su tía por otro mortífago, Augustus Rookwood. El auror que ahora era personalmente responsable de llevar a Bellatrix Lestrange de Azkaban al ministerio parecía dispuesto a perder el tiempo. Supongo que no hay más preguntas. Sin darle tiempo a nadie a hacer más preguntas, Dolores recogió sus cosas y se fue. Gritando por encima del hombro que el barco saldría del muelle a las 2 p.m. Los aurores permanecieron allí en un silencio atónito, solo la visión del auror mayor Shacklebolt, que obviamente se había lanzado a sí mismo, disipó el estupor que se había apoderado de la habitación. Shacklebolt pidió silencio mientras cerraba y sellaba la puerta. Al darse cuenta, algunos aurores comenzaron a lanzar hechizos silenciadores por toda la habitación. Cuando terminaron, todos intentaron hablar a la vez hasta que el auror mayor tomó el control de la sala. No sé qué trama, pero esto huele peor que una bañera llena de cabezas de pescado de hace una semana. Lo que sí sabemos es que Umbridge es la favorita de Fudge, así que llevar esta queja a un nivel superior sería una completa pérdida de tiempo y de carreras. Nadie discutió el razonamiento del auror mayor, pero Tonks tenía algo más que añadir. Shag, como el barco no zarpa hasta las 2, oscurecerá para cuando regresemos al muelle con los prisioneros. Esto es lo que me preocupa. ¿Es solo incompetencia de Umbridge o algo mucho más siniestro? Con esa idea ya presente, las quejas se centraron más en su supervivencia. Shacklebolt lo resumió de forma bastante sencilla. Los aurores perdieron la vida metiendo a algunas de estas personas en Azkaban. Nadie aquí debería correr peligro en esta misión inútil. Si hay la más mínima señal de problema, quiero que sus informes digan prisionero muerto al intentar escapar. Harry Potter nos mostró un método para tratar con mortífagos sin necesidad de imperdonables. Ese es el método que quiero que adopten para esta misión. Preferiría informar a sus familias de la pérdida de un ser querido que tener que hablar con las suyas. Somos aurores, estamos entrenados para trabajar en equipo y cuidarnos las espaldas. Creo que ese entrenamiento será muy importante en esta misión. Era un grupo de aurores sombríos pero decididos los que finalmente abandonaron la sala de reuniones. Tonks se quedó para hablar con Shag. ¿Te diste cuenta de que ninguno de los elegidos para esta misión era sangre pura? Eso tiene que ser deliberado. La opinión de Umbridge sobre la pureza de sangre es bien conocida. Estoy seguro de que es deliberada. Los aurores que eligió renunciarían o aceptarían una misión estúpidamente peligrosa, una situación en la que todos saldrían ganando. Estos son los peores mortífagos que están siendo transportados, sin ninguna esperanza de que alguno sea declarado inocente en un nuevo juicio. Hay algo más detrás de esto, y por eso estaba desilusionado en la esquina. Ambos sabemos que Umbridge trama algo, pero no de qué lado está. Voy a contactar con Amelia y Ojo Loco, a ver qué opinan.
Cuídate, Tonks, y te cubriremos las espaldas. Oh. El aula de entrenamiento de Grimauld por fin estaba lista, con Sirius, Amelia y Ojo Loco poniendo a prueba a sus 6 alumnos. A Harry y Hermione se les unieron Susan y los 3 hermanos Weasley más jóvenes. Molly había aceptado a regañadientes que los gemelos y Ron asistieran, pero se había empecinado en la supuesta participación de Gimli. Empezaban con lo básico: selección de hechizos, velocidad de disparo y precisión. Los muñecos instalados en un extremo de la sala estaban recibiendo una paliza antes de que Shag los interrumpiera. Una rápida explicación de lo que sucedió en la reunión de Aurores dejó a los 3 entrenadores tan preocupados como Shag. En su juicio, Bellatrix se jactó de que su amo regresaría y los liberaría, antes de matar a todos los demás. No hay la menor duda sobre su culpabilidad, así que esto es una tontería, o una genialidad, según quien esté al mando. Esto hizo que los demás adultos le preguntaran a Ojo Loco qué quería decir con ese comentario. ¿Por qué asaltar a Azkaban para liberar a tus seguidores cuando puedes conseguir que el Ministerio de Magia te entregue a los 10 mortífagos más rabiosos directamente a tus brazos? No veo otra razón para esto, ¿alguien más la ve? ¿Qué podemos hacer? La pregunta de Harry provocó una respuesta de su padrino que no le gustó a ninguno de los aprendices. Agradeceríamos su contribución a la planificación, pero ninguno de ustedes participará en nada más. Esta es solo su segunda lección. Están lejos de alcanzar el nivel requerido antes de autorizar su participación en cualquier misión. Con Ojo Loco y Amelia de acuerdo con Sirius, los 6 se quedaron sin argumentos para defender su caso. Pedí entrenamiento porque sabía que no estaba listo para hacer lo que necesitaba. Entonces, realmente no puedo ir en contra de las opiniones de quienes nos dieron el entrenamiento que solicité. La admisión de Harry zanjó el asunto y alivió a su padrino, quien se estaba preparando para su primera pelea. Shag preguntó dónde estaba Remus. Sirius respondió que estaba haciendo un recado con Emma y vio que Hermione se ofrecía a contactarlos. Antes de que pudieran preguntar cómo, Shag, Amelia y Ojo Loco, atónitos, observaron cómo la joven bruja podía hablar con su madre usando un dispositivo que cabía fácilmente en un bolsillo. Sí, mamá, estoy segura de que todo está bien aquí. Nadie ha resultado herido, acabamos de empezar el entrenamiento. ¿Puedes poner a Remus? El Auror Shacklebolt quiere hablar con él. Al entregarle el móvil al Auror negro, Hermione soltó una risita mientras él intentaba imitar lo que ella había estado haciendo, pero lo tenía boca abajo. Una vez resuelto el asunto, le comunicó rápidamente la noticia a Remus, quien prometió que volverían a casa lo antes posible. Al ver las posibilidades de inmediato, Amelia fue la primera en preguntar dónde podía conseguir uno de estos dispositivos. Cuando los mortífagos atacaban una casa, solían desconectar la red Flu y colocar barreras antiapariciones alrededor de la propiedad. Quienes estaban dentro no podían escapar ni pedir ayuda. Tener un dispositivo como este al menos resuelve uno de esos problemas. Shag y Ojo Loco comprendieron que Amelia priorizaba la seguridad de Susan, pero ambos habían percibido las implicaciones tácticas de que miembros de la Orden accedieran a estos dispositivos. Querían saber qué limitaciones tenían. Hermione estaba en su salsa, compartiendo información con quienes estaban realmente interesados en lo que ella decía. No creemos que operen en zonas de alto uso mágico, como Hogwarts o el Ministerio de Magia. La única otra limitación es mantenerlos cargados, con electricidad. Los cargadores están en nuestra casa y Dobby pasa por allí cada 2 o 3 noches para enchufarlos. Si mamá y Remus tuvieron éxito hoy, pronto no debería ser un problema. Sirius también comprendía el lado táctico de esto, y su idea de alquilar 2 propiedades cada vez parecía mejor. Casi todos los miembros de la Orden a quienes les proporcionaran un teléfono necesitarían acceso a la primera casa para cargarlos. Emma irrumpió en la habitación, abrazando de inmediato a Hermione y a Harry. Dime que no vas a ir a esta misión. Emma, acordamos que solo iríamos a misiones cuando nuestros entrenadores dijeran que estábamos listos. Todos coincidieron en que no. Estaremos a tu lado cuando esta misión se lleve a cabo. Al oír eso de Harry, Emma necesitó sentarse, pues el alivio casi le hizo doblar las piernas. Tras ser informados sobre la situación, Remus hizo la pregunta a la que ninguno de los dos sabía la respuesta. ¿Involucramos a Dumbledore en esto? Oh. Decir que el escuadrón de Aurores estaba tenso se calificaba fácilmente como el eufemismo del año. La palabra tenso no hacía justicia a su estado durante el viaje a Azkaban. Al llegar, los recibió un alcaide muy enfadado.
Le habían transmitido sus órdenes por la red Flu, pero las comparaba con las suyas, buscando la más mínima anomalía o discrepancia que le diera una excusa para detener este descabellado traslado de prisioneros. Al no encontrar ninguna, los prisioneros transferidos fueron esposados y sujetos hasta tal punto que tuvieron que ser levitados hasta el barco. En un espacio tan reducido, su loca tía pronto se decidió por el nombre Tonks. Debe ser el hijo de Andy. Mi hermana traidora, esa abominación por la que abandonó a su familia, y cualquier descendencia que haya engendrado serán de los primeros en sentir la ira de mi amo cuando regrese. Quienes se nieguen a inclinarse ante mi amo morirán. Esta vez lo haremos bien. Un hechizo silenciador cayó a la bruja, pero la sonrisa malvada de Bella no se negaba. Había logrado su objetivo de que todos los aurores del barco temieran por sus vidas, y que todos sus compañeros mortífagos estuvieran listos para atacar si se presentaba la oportunidad. Cuando el barco finalmente se acercó al muelle de piedra que se adentraba en la pequeña bahía, no hubo sensación de alivio a bordo. Todos reconocieron que, si se producía un ataque, lo más probable era que ocurriera allí. El barquero también se había visto afectado por la repugnante carga que transportaba su embarcación. Queriendo deshacerse de esta porquería de su querido barquito lo antes posible, había hundido las agujas en rojo desde el momento en que dejaron atrás el embarcadero de Azkaban. Esto resultó en la travesía más rápida de su vida, y el sol se ponía lentamente mientras guiaba su embarcación hacia el amarre. Debido a la posición de la marea, el muelle estaba más alto que la cubierta. Esto no era nada nuevo para este barco. Las amarras encantadas se desplegaron automáticamente y aseguraron la embarcación. Con los motores parados, la quietud del crepúsculo les dio un breve instante de esperanza antes de que una voz solitaria destruyera tanto la esperanza como la tranquilidad. Quisiera agradecerte que me devolvieras a mis seguidores más fieles, pero probablemente no lo haré. El señor oscuro y una veintena de sus seguidores enmascarados estaban ahora de pie en el muelle, riéndose de los pasajeros del barco, a unos 3 metros por debajo de ellos. El hechizo silenciador que le habían lanzado a Bella había desaparecido hacía un rato. Su grito triunfal de amo fue el último sonido que emitió. De pie, con la varita ya desenvainada, como la mayoría de los aurores, Tonks no temió admitir que estaba aterrorizada. El grito de victoria de su odiosa tía despertó un profundo temor en la joven auror. Tonks, aunque seguía asustada, también estaba furiosa. Su silenciosa y penetrante maldición aseguraba que su tía jamás alzaría una varita contra sus padres, ni contra los de nadie más. La sangre que brotaba de la boca de Bella paralizó a los mortífagos que reían en el muelle por una fracción de segundo. Tonks supo que este era el tiempo que le quedaba. Lanzó su maldición explosiva más poderosa, no a los mortífagos, sino al muelle donde se encontraban. El muelle estaba construido con rocas compactadas y apiladas, que luego se recubrieron con una capa de adoquines. La maldición explosiva pulverizó un gran trozo del muelle, pero, aún más importante, provocó una lluvia de metralla mortal que se hundió en el grupo de mortífagos. Se oyó un grito en el barco. Por la luz. Esto provocó que algunos aurores más adoptaran las tácticas de Tonks y lanzaran maldiciones explosivas contra el muelle. Los que no lo hicieron se ocuparon de asegurarse de que ninguno de sus prisioneros de Azkaban escapara con vida. Un rugido furioso del señor oscuro, ahora ensangrentado, fue seguido por una poderosa maldición que brotó de su varita. La maldición fue tan poderosa que la proa del barco quedó destruida al instante, y tanto mortífagos como aurores fueron arrojados desde la cubierta al mar. Con el barco hundiéndose rápidamente y los aurores que aún estaban a bordo obligados a zambullirse, el curso de la batalla cambió drásticamente. Los mortífagos que aún permanecían en el muelle estaban ahora prácticamente disparando a la basura. Al menos lo habrían estado si no hubieran estado bajo una lluvia repentina de maldiciones mortales desde dos frentes distintos. Al mirar a su alrededor, Voldemort volvió a enfurecerse. Mientras él y sus seguidores se encontraban en un muelle rocoso expuesto, ahora estaban bajo el fuego de magos y brujas que se habían refugiado en la pequeña bahía. Que esta gente también estuviera jugando a la buena, pues aún no les habían lanzado ningún aturdidor, sorprendió al señor tenebroso. Reconocer a Dumbledore como miembro del grupo atacante no le dejó otra opción que ordenar a los que aún podían retirarse que lo hicieran. Lord Voldemort abandonó el lugar con la mente puesta en el asesinato, el lento y doloroso asesinato de quienquiera que hubiera filtrado sus planes. Capítulo 9, sonriendo a la muerte. El ambiente en lo que ahora se había convertido en el salón familiar del número 12 de Grimmauld Place era tan denso que parecía cortado con un cuchillo. Emma estaba sentada en un gran sofá con Hermione, Susan y Ginny.
El grupo había intentado mantener una conversación fluida, pero, a medida que el tiempo transcurría, cada vez era más difícil pensar en otra cosa que no fuera lo que pudiera estar sucediendo en la misión. Ron estaba sentado, supuestamente jugando partidas de ajedrez contra cada uno de sus hermanos gemelos a la vez. Aunque los gemelos hacían trampa casi siempre que Ron se giraba hacia el otro tablero, ninguno de los tres estaba realmente entusiasmado con las partidas. Era solo una distracción mientras ellos también esperaban noticias. Su madre, su padre y su hermano mayor estaban involucrados en la misión de esa noche. Los tres hermanos juraban en silencio esforzarse más en su entrenamiento, con la esperanza de que algún día también los incluyeran en alguna misión, porque estar sentado allí sin saber qué estaba pasando era una tortura. Harry ya había dejado de estar sentado. Estaba paseándose por la habitación, dando la impresión de ser un tigre enjaulado. Como todos los demás, su mirada se desviaba constantemente hacia el teléfono móvil que estaba sobre la mesa auxiliar. Todos esperaban noticias, rezando para que fueran buenas. El teléfono sonó una vez antes de que Harry lo tuviera en la mano. Sirius, tienes el altavoz. Cuéntanos qué pasó. ¿Están todos bien? ¿Qué significa en el altavoz? Eso significa que todos pueden oírte y pronto te lincharán a menos que nos des alguna noticia. Disculpándose con más que su ahijado, Sirius soltó la sopa. Lo siento, amigos, no quise hacerlos esperar. La orden le dio una paliza a Voldemort esta noche. Él y sus mortífagos apenas lograron lanzarnos un hechizo. No tenemos ninguna lesión, mientras que los mortífagos que aún se mantienen en pie huyeron con Voldemort. No hubo vítores de celebración, pero el alivio en la sala era palpable. Harry no fue el único que por fin pudo relajarse un poco. ¡Qué buena noticia, Sirius! ¿Qué tal Tonks y los aurores? Tras una breve vacilación, Sirius tuvo que admitir algo. No estoy muy seguro ahora mismo. Voldemort logró hundir el barco con un solo hechizo, apenas segundos antes de que abriéramos fuego. La pelea terminó en menos de 2 minutos. Los llamé enseguida porque sabía que estarían preocupados. Voy al muelle, pero está completamente oscuro ahora que se ha puesto el sol. Están colocando bengalas para que podamos ver lo que estamos haciendo. Agradecemos mucho la llamada, Sirius. Nos estábamos volviendo locos poco a poco. Avísanos si hay alguna novedad sobre Tonks. Mientras Sirius se despedía, Harry notó que Ginny se había acercado a sus hermanos. Inusualmente para los miembros de la familia Weasley, no hubo intercambio de palabras. Cada hermano, simplemente, abrazó a su hermanita por turnos, en un gesto de alivio compartido, lo que decía todo. Harry se dejó caer en el sofá donde Ginny había dejado libre y pronto se encontró con los brazos de Hermione. Sin embargo, fue Emma quien expresó sus sentimientos. Fue horrible, estar sentado aquí sin saber qué estaba pasando. Extendió los brazos, agarrando a Harry, Hermione y Susan para tranquilizarlos. Esa sensación será 100 veces peor si alguno de ustedes participa en una misión. No creo estar hecha para esto. Una reflexiva Susan compartió su opinión al respecto. Mi tía Amelia es más que una tía para mí. Es mi tutora, mi madre sustituta, la última familia que me queda en el mundo. Desde que tengo edad suficiente para entender a qué se dedicaba, he odiado verla irse a trabajar. Pero así es mi tía, no podía cambiarlo. Con todos escuchando a Susan, intentó explicar por qué estaba sentada allí entre ellos. Cuando mi tía intentó que nos fuéramos del país, tuve que negarme. Es Aurora, luchadora, miembro de una casa orgullosa. La habría consumido si estuviéramos en un lugar seguro mientras la gente moría aquí. Sabiendo que solo estaba considerando esa opción por mí, tuve que negarme. Todos aquí hemos perdido a familiares cercanos por culpa de estos bastardos. Si no nos plantamos y luchamos, ¿quién lo hará? Emma logró darle a Susan el abrazo que tanto necesitaba. Una gran parte de mí lucha con la idea de que los adolescentes luchen en una guerra civil, sobre todo los que conozco. El joven al que cada vez consideraba más parte de su familia respondió con enojo. Esto es una guerra, Emma, pero no tiene nada de civil. Llamarlo así justifica a esta panda de asesinos, violadores e incendiarios. Tenemos un ministerio que no se ocupó de esto la última vez, y Fudge no me inspira precisamente confianza en que esté a la altura esta vez. Parece que hemos ganado una batalla esta noche, pero las reacciones del ministerio determinarán quién ganará la guerra. Emma, boquiabierta ante el furioso discurso de Harry, no entendía a dónde quería llegar. ¿Seguro que el gobierno ya tiene todas las pruebas necesarias para luchar contra Voldemort y sus mortífagos? Fue Hermione quien intentó aclararle a su madre el terreno minado de la política de sangre pura.
Mamá, Lucius Malfoy era un mortífago que debería haber estado cumpliendo cadena perpetua en Azkaban. Afirmaba estar bajo la maldición Imperius, pagó una nueva ala en San Mungo y no solo escapó de la cárcel, sino que era considerado un miembro respetado de la sociedad mágica. Solía invitar al ministro de magia a cenar, e incluso muerto, su reputación estaba protegida. Solo porque se filtró la noticia de la profecía, lo que significaba que el ministerio ahora necesitaba a Harry, ambos Malfoy quedaron abandonados a su suerte. Esa noche, en nuestro jardín trasero, presenciaste lo que se hace pasar por justicia en la comunidad mágica. Harry iba a ser enviado directo a la peor prisión imaginable sin siquiera juicio, igual que Sirius. Aunque ingenua no es una palabra que Emma usaría para describirse, creía que el sistema judicial británico era uno de los mejores del mundo. Escuchar estas opiniones, viniendo también de adolescentes, la dejó preguntándose qué creer. No tendrían que esperar mucho para ver si los chicos tenían razón. Oh. Albus caminaba por el embarcadero de piedra, intentando asimilar la gran cantidad de cuerpos cubiertos de tela y tendidos allí. Demasiados magos y brujas murieron aquí esta noche. Mientras murmuraba para sí, Shacklebolt y Moody oyeron al anciano mago. Un Kingsley enfurecido fue impedido de decir nada por un Moody más controlado, cuyos comentarios iniciales aumentaron momentáneamente la ira del Auror Mayor. De verdad que estoy de acuerdo contigo, Albus. Han muerto demasiados aquí esta noche. 15 muertos es una cifra bastante alta. Si hubieran sido 14, y Willie Sampson no estuviera allí tendido en las mismas condiciones que el resto de esa inmundicia, discreparía totalmente contigo. Perder a un Auror es demasiado, mientras que nunca podemos matar a suficientes de estos oscuros bastardos. ¿Cuánto tiempo lleva su amo de vuelta entre los vivos? Sin embargo, vimos a la turba que estaba aquí esta noche con él, dispuesta a asesinar a 10 Aurores por orden suya. Amelia se acercó y murmuró ya voy. Al trío, lo que evitó una discusión, aunque no la evitó por completo. El verdadero objetivo de gran parte de esa ira acababa de aparecer. En cuanto empezaron a trasladar a los heridos a San Mungo, todos supieron que era solo cuestión de tiempo antes de que apareciera el ministerio. Shacklebolt simplemente se hizo cargo de los primeros aurores que habían llegado al lugar, poniéndolos a trabajar de inmediato para tomar el control del lugar. Esta fue también la señal para que los miembros de la orden comenzaran a desaparecer en la noche. Para cuando Umbridge apareció, solo quedaba el grupo de 4 miembros en el lugar. Auror, exijo saber qué pasó aquí. Kingsley miró al sapo, decidiendo que ese era un blanco que merecía su ira. A nadie se le ocurrió siquiera disuadirlo. Disculpe, señora, pero soy Auror Senior. Trabajé duro para ganarme ese título, por favor, úselo. En resumen, Voldemort y un grupo de mortífagos intentaron emboscar el traslado de prisioneros de Azkaban que usted organizó. Me pregunto cómo él y su panda de animales rabiosos se enteraron de una misión de Auror. Habría sido imposible pasar por alto la ira en las palabras del Auror Mayor, o la implicación que contenían. Solo puedo suponer que a alguno de los aurores a los que informé se le escapó la información. Shacklebolt la interrumpió sin rodeos. ¿Cómo te aseguraste de que ninguno de los aurores que te acompañaban fuera sangre pura? Dudo que compartieran esa información con los mortífagos o Voldemort. Lo que sí hicieron fue acudir a mí con sus legítimas preocupaciones sobre una misión que tú planeaste y autorizaste. Dado que trasladar a los prisioneros del barco sería el punto de emboscada ideal, preparé una cobertura disponible por si acaso. Como puedes ver, nos necesitaban. Tienes aquí a un ex maestro Auror, a un ex jefe del Departamento de Investigación Criminal y al actual jefe de brujos, quienes no solo presenciaron a Voldemort liderando a su escoria, sino que también lucharon en la batalla que siguió. Intentando desviar la conversación de cómo Voldemort descubrió lo que estaba sucediendo, Dolores intentó controlar la situación con una pregunta que consideró pertinente. También usó el título de Kingsley de forma insultante. Auror Mayor, Shacklebolt, ¿podría explicarnos exactamente cómo sufrimos tantas bajas? El Auror Sampson murió cuando Voldemort hizo estallar la proa del barco. En cuanto a los 14 mortífagos, varía. Algunos prisioneros murieron al intentar escapar. Un par se ahogó en sus cadenas cuando Voldemort hundió el barco. Uno luchaba con el Auror Sampson cuando el hechizo de Voldemort los alcanzó. Los 10 prisioneros están localizados y yacen bajo sudarios. Otros 4 formaban parte del grupo de mortífagos que Voldemort trajo consigo. Fueron abatidos en la batalla posterior. 6 mortífagos más quedaron incapacitados y no pudieron retirarse con su amo. Actualmente se encuentran en San Mungo bajo custodia de los aurores.
Le impactó que su plan no solo hubiera fracasado estrepitosamente, sino que otros lo hubieran descifrado con tanta claridad. Esta revelación avergonzó a Dolores y la vio gritarle al Auror, quien parecía haber olvidado quién mandaba. No tenías autoridad para organizar el fiasco de esta noche. Tampoco tienes autoridad para poner guardias a magos sangre pura que, con toda probabilidad, no fueron responsables de sus actos. Los estás tratando como criminales antes de que se haya establecido su culpabilidad. Sus abogados harán picadillo al ministerio por eso. La refutación de Shacklebolt a su argumento fue igual de ruidosa, y sus gritos atrajeron a todos los aurores presentes. Esos magos de los que hablas aparecieron esta noche con atuendos de mortífagos y en compañía de Voldemort. Estos mismos magos dispararon contra los aurores, pero, tras ser abatidos legalmente, parece que tu única preocupación es lo que pueda decir cualquier abogado que tengan. Era hora de que Albus intercediera antes de que Kingsley dijera o hiciera algo de lo que luego se arrepintiera. El Auror Mayor Shacklebolt contaba con todo mi apoyo en todo lo ocurrido esta noche. A diferencia de él, yo sí tengo la autoridad necesaria. Desestimando los comentarios de Albus, Dolores les contó al cuarteto sobre sus acciones de esa noche. Ya he despedido a esos guardias de San Mungo y estoy aquí decidiendo si le quito la placa o no. No tenía que tomar esa decisión. Kingsley le ahorró el problema. Entregarle su preciada insignia le permitió al ahora ex Auror Mayor decir lo que realmente pensaba. O eres un imbécil incompetente o una zorra oscura que planeó el asesinato de 10 aurores esta noche. Sea como sea, ya no puedo trabajar para ti. Cuando Voldemort venga a por ti, y lo hará, espero que tengas a un par de esos abogados aterradores a tu lado. Después de tu comportamiento esta noche, ningún auror que se precie levantaría una varita para intentar protegerte. Antes de que Dolores pudiera replicar, se encontró con 4 aurores más acercándose. Ninguno habló con la elocuencia de Kingsley, pero todos le entregaron sus insignias. Cuando no se podía confiar en que el comandante no te matara, cada uno tenía su propia opinión sobre si era deliberado o pura incompetencia. Los 4 sentían que no les quedaba otra opción. Un Albus furioso también agravó los problemas de Dolores. Esta noche se logró una gran victoria contra las fuerzas oscuras, solo para que tú la convirtieras en una derrota. Con el regreso confirmado de Voldemort, el ministerio necesita a todos y cada uno de los aurores que han dedicado años preciosos y mucho entrenamiento en oro. Tengo la intención de convocar una reunión de emergencia del Wisengamot sobre este asunto y ver si los miembros están de acuerdo con las acciones del Auror Mayor Shacklebolt o con las tuyas. Al principio pensé que no eras un buen nombramiento para el puesto de jefe del DMLE. Sin embargo, en la situación actual, creo que tenerte en ese puesto es una desventaja. Los valientes que lucharon contra la oscuridad esta noche no deberían ver esa victoria ganada con tanto esfuerzo menospreciada por un partidario anónimo de Voldemort como tú. Al ver que no tenía apoyo allí, de hecho Dolores se encontró rodeada de hostilidad, se apareció antes de que más oficiales presentes pudieran entregar sus insignias también. Apoyando la mano en el brazo del ex Auror, alto y moreno, Amelia intentó consolar a su amiga. Siento mucho que hayamos llegado a esto, Shaq. Cuando renuncié, casi pensé que serías mi sucesor. Organizar esto esta noche, y tus acciones posteriores, demuestran claramente por qué no te consideraron para el puesto. Esto, de hecho, le sacó una sonrisa a Kingsley. Me parezco demasiado a quienes me entrenaron. No soy un fanfarrón y hago mi mejor trabajo. Eso nunca me iba a conseguir un ascenso con Fudge, y mucho menos con un Bridge. Una palmada en la espalda de Moody, junto con un "lo entrenamos bien, Amelia", fue un gran elogio. También significó más para Kingsley que cualquier aplauso del ministerio. Tal como estaban las cosas últimamente, quizá tuviera suerte de no verse acusado por lo sucedido esa noche. Oh, el señor oscuro se había calmado un poco de su furia incandescente de la noche anterior, pero ahora su ira ardía como una simple hoguera. Si bien esa ira aún era lo suficientemente intensa como para consumir a cualquiera que la atacara, hoy se trataba de descubrir dónde su simple plan había salido tan terriblemente mal. Era la hora del almuerzo cuando su espía pudo aparecer y arrodillarse ante él. El hecho de que el señor oscuro no le hubiera contado a nadie sobre la incursión de la noche anterior hasta después de convocar a sus seguidores para el ataque debería haber descartado cualquier filtración desde dentro de su organización. Había vigilado a Severus con especial atención y estaba seguro de que su espía no tuvo oportunidad de advertir a nadie. El maestro de pociones también había estado allí la noche anterior luchando a su lado, y había sido herido con metralla de piedra.
Era hora de escuchar lo que Severus había aprendido de Dumbledore esta mañana, ya que el evento aún no había aparecido en el Profeta Diario. Bueno, Severus, ¿qué tienes para mí? ¿Nos traicionó ese imbécil de Fudge? Con la cabeza gacha, Severus pudo proporcionarle con sinceridad la información que tenía al Señor Oscuro. Pero primero, necesitaba hacerle una pregunta. Perdone mi presunción, maestro, pero ¿puedo preguntarle algo primero? Me ayudaría a informarle de lo que he descubierto. Tras obtener permiso, Severus preguntó cuáles habían sido las instrucciones del Señor Oscuro a Fudge. Le dije al idiota que quería que mis mortífagos más leales fueran llevados al continente. También le aconsejé usar la inocencia recientemente descubierta de Black como excusa para hacerlo. Fue como Severus esperaba. Sospecho que, en su comprensible entusiasmo por acceder a tu sugerencia, Fudge, o posiblemente Umbridge, se pasó de la raya y despertó sospechas en el departamento de Aurores. Anoche había 10 de tus leales súbditos en ese barco, con solo 10 aurores vigilándolos. Que esos 10 aurores seleccionados para esta misión fueran hijos de mugles o mestizos fue, al parecer, suficiente para despertar sospechas y ver a la Orden del Fénix esperando a que el barco atracara. Yo estaba aquí cuando la Orden llegó a Hogwarts, así que no tenía conocimiento de esto que comunicar. Le di a ese idiota una tarea sencilla, y ni siquiera pudo hacerla. Tomó mi plan y lo desbarató hasta que lo que quedó tuvo la sutileza de una tribu de gigantes a la carga. ¿Has oído cuántos de mis súbditos cayeron anoche? Todos vimos caer a Bella, pero ¿cuántos más perdí? Con la cabeza aún gacha, Severus odiaba ser quien transmitiera esta información. Al Señor Oscuro no le gustaban las malas noticias y solía descargar su ira sobre el mensajero. Sin embargo, no había nada que hacer. Severus no podía mentir. Los 10 prisioneros del barco murieron. 4 más murieron en el muelle, y otros 6 resultaron heridos y fueron llevados a San Mungo. El silencio que siguió fue otra forma de tortura para Severus, mientras su cuerpo intentaba prepararse para la maldición que parecía destinada a romper el silencio. La voz que finalmente rompió ese tenso silencio provino de un señor oscuro que apenas controlaba su temperamento. ¿Me estás diciendo que perdí a 20 de mis seguidores en el fiasco de anoche? Severus se apresuró a dar la pequeña buena noticia que tenía, todo para intentar evitar que la varita de Voldemort lo maldijera. No exactamente, maestro. Umbridge canceló inmediatamente la guardia de aurores sobre sus súbditos enviados a San Mungo. Al parecer, afirmó que probablemente eran víctimas de la maldición Imperius. Esto no sentó bien a los aurores presentes. 5 entregaron sus placas a Umbridge en ese mismo instante, y se esperaba que más aurores siguieran a sus colegas a medida que se revelara la noticia. Ese fue, sin duda, un resultado sorprendente para el Señor Oscuro. ¿Cuál es la postura de Dumbledore al respecto? No esperaba que ninguna fuerza liderada por él lanzara maldiciones letales a sus oponentes. Como ya he informado, las opiniones de Dumbledore están siendo cuestionadas constantemente dentro de la Orden. Black, Lupin, Moody y ahora Bones lo están presionando a tomar medidas en las que nunca se habría aventurado, todo en su intento por mantener el control de la organización. El auror mayor que se encargó de cubrirte en caso de que atacaras el barco anoche también es miembro de la Orden. También renunció al cuerpo de aurores anoche, añadiendo otro halcón con mucho tiempo libre al grupo de miembros de la Orden que presiona a Dumbledore. Como la maldición aún no había llegado, Severus siguió hablando. Dumbledore intentaba convocar una reunión de emergencia del Wisengamot para destituir a Umbridge como jefa del DMLE. Si Fudge la apoyaba, el ministro de magia también podría quedarse sin trabajo. Con tu regreso confirmado, lo último que necesita el ministerio es que los aurores se marchen por culpa de un liderazgo incompetente. Al principio, Voldemort se alegró de ver a tantos seguidores en ese barco. Ahora se daba cuenta de que ese mismo hecho había hecho reflexionar a la gente. En lugar de que sus mortífagos les hubieran tendido una trampa la noche anterior, habían caído en ella. Sin embargo, su dilema era qué hacer a continuación. Lo más inteligente sería no hacer nada y ver qué pasaba. Dado que habían sufrido una derrota tan contundente la noche anterior, esa no era realmente una opción. La gente debía temerle, no creer que su ministerio tenía la situación bajo control. Esa noche se llevaría a algunos de sus mortífagos y dejaría la residencia oficial del ministro de magia reducida a cenizas humeantes. La presencia del ministro y de cualquiera de sus aurores sería sin duda una ventaja, una que infundiría miedo en los hogares mágicos de todo el país. Si la casa del ministro de magia no era segura, la suya tampoco lo sería si los mortífagos la visitaban.
Tras despedir a un sorprendido Severus, Voldemort se puso a pensar en cómo podría aprovechar estos cambios. Severus salió de allí tan rápido como le permitieron las buenas maneras. Un señor oscuro considerado significaba que alguien iba a sentir su ira. Severus rezó en silencio agradeciendo que no pareciera ser él quien estaba en la mira del señor oscuro. Poppy había curado sus heridas la noche anterior, pero ser castigada por el señor oscuro arruinaría todo su buen trabajo. La noche anterior y hoy significaban que Severus había tenido una suerte increíble 2 veces seguidas. Se fue preguntándose cuánto duraría su suerte. Oh, Cornelius conocía bien la frase entre la espada y la pared. Sentado en su escritorio con la cara entre las manos, cómo deseaba que esa frase se aplicara en su caso. Cornelius comprendió que su situación era mucho peor. Parecía estar bajo ataque por todos lados. Su único consuelo era poner a salvo a su esposa. La habían enviado a casa de su hermana en la isla de Wig, con suficiente oro para llevarla a cualquier parte después de eso. Cornelius primero le había arrancado la promesa a su esposa de que no lo contactaría después de mudarse, por si acaso algo salía mal con la tarea que Voldemort le había encomendado. Albus al menos tenía razón en algo. Cornelius no podía compartir con el señor tenebroso información que desconocía. Ese pequeño consuelo era su único consuelo mientras Cornelius se enfrentaba a la peor situación de su vida. La derrota del señor tenebroso la noche anterior haría que el nombre de Cornelius Fudge pasara directamente a lo más alto de la lista negra de Voldemort. Sería una lista muy corta, ya que las personas cuyos nombres se añadían a ella no solían vivir mucho después de su inclusión. El ministerio había obtenido una gran victoria contra las fuerzas del Señor Oscuro la noche anterior, pero Cornelius ni siquiera pudo usar ese espectacular suceso para desviar la atención de los problemas que se le venían encima. Con un Auror muerto y los otros 9 abandonados tras su renuncia al cuerpo de Aurores, el ministro de magia se vería obligado a restarle importancia. Con la historia de lo sucedido difundida por todo el ministerio y la acumulación de renuncias de Aurores, Cornelius ahora tenía una idea de cómo se sentía el rey Canuto al intentar controlar la marea. Como Dumbledore estaba casi seguro de conseguir las firmas que necesitaba para convocar una reunión de emergencia del Wisengamot, Cornelius no veía ninguna escapatoria a esta situación. Normalmente, este sería el momento en que pediría consejo a sus consejeros más cercanos. Con Lucius muerto, Albus tras su cabeza y Dolores enredada en este lío hasta el cuello, incluso esa opción le estaba negada. Mientras Dolores estaba sentada frente a él, Cornelius le preguntó la pregunta a la que realmente quería respuesta. ¿Por qué? Encogiéndose de hombros, Dolores le contó la verdad a Cornelius. No es ningún secreto que nunca quise este trabajo. Solo lo acepté con la premisa de que tú me lo vendiste. Proteger Diagon y el ministerio y dejar a Potter colgado. Cuando recibí la orden de transferir a los prisioneros, asumí que nuestra posición había cambiado. La misión me permitiría limpiar mi departamento de indeseables, a la vez que complacía a nuestro nuevo patrocinador. Por eso aumenté el número de prisioneros y me aseguré de que los aurores fueran de sangre inferior. No tuve nada que ver con la emboscada, y el auror mayor que la organizó ya no está con nosotros. Dolores, hasta ahora hemos perdido casi una cuarta parte del cuerpo de aurores. Anoche fue una derrota masiva para el Señor Oscuro, pero desde entonces hemos perdido más hombres que él, y dudo que las renuncias hayan terminado ya. Ya sabes quién ahora buscará sangre, y los únicos que se interponen entre nosotros y él no pueden abandonar el ministerio lo suficientemente rápido. Pensé que no íbamos a enfrentarlo. Ese es el trabajo de Potter. Harry Potter es un colegial de 14 años. Como ministro de magia, no puedo citarlo como nuestra única defensa contra un señor oscuro merodeador. Ese deber, en realidad, recae sobre nosotros, como ministro de magia y director del ADMLE. Si no hubieras interferido anoche, podríamos haber proclamado una gran victoria y habernos unido a la luz. Esto confundió a Dolores. Cuando recibí esas órdenes, pensé que ya te habías decidido. Recibí una visita del Señor Oscuro en plena noche. Las órdenes originales eran suyas. Tus cambios significan que vendrá a por mí, y posiblemente también a por ti. Con un cuerpo de aurores drásticamente reducido y Dumbledore intentando que nos expulsen a ambos del ministerio por la forma en que se gestionó esto, quizá puedas imaginar el problema en el que estamos metidos. Dolores, sorprendida, por fin lo entendió. Ya saben quién nos quiere muertos, y Dumbledore parece dispuesto a quitarnos la poca protección que tenemos contra este asesino. Fue un Cornelius sarcástico quien aplaudió porque por fin había entendido la situación. Ahora que por fin te has puesto al día, es hora de una maravillosa sugerencia que nos salvará el pellejo a ambos.
Pensando en voz alta, Dolores le dijo lo que tenía. Preferiría mucho más ser degradada que estar muerta. Puedes usar el hecho de que no fui tu primera opción, pero las renuncias iniciales te obligaron a buscar fuera del departamento. Intentabas evitar más renuncias, pero ese plan fracasó. Obviamente no quiero que me despidan, me quitaría cualquier protección que me da trabajar en el ministerio. Una degradación nos conviene a ambos, pero queda el problema de con quién me reemplazas. Pedirle sugerencias a Wisengamot al respecto podría redirigir parte de su ira hacia algo positivo. Por eso Cornelius mantenía a Dolores cerca. Si alguna vez lograba superar su odio hacia quienes no eran de la buena cuna, o incluso disimularlo de alguna forma, Dolores Umbridge sería una fuerza imparable en la política mágica. Podía ser brillante, pero su flagrante intolerancia impregnaba todo lo que hacía o decía. El problema sería cómo mantenerla, y a él mismo, en el ministerio. Bajarte de categoría no es un problema, la verdadera solución es poner a alguien en el Gimle que apaciguará a Dumbledore, a Wisengamot y detendrá las renuncias. Una sonrisa se dibujó en los labios de Cornelius. Dolores, esto no te va a gustar, pero ambos sabemos cuál es la alternativa. Oh. Una citación a la oficina del ministro normalmente habría puesto a Arthur nervioso, preguntándose qué había hecho mal. Esta vez tenía una preocupación mucho más importante, ya que Cornelius había enviado a su hijo Perky, con quien estaba distanciado, a entregar la citación y acompañarlo a la oficina del ministro. Que su hijo apenas reconociera que era de la familia le estaba rompiendo el corazón. El corto trayecto en ascensor, con solo un piso entre las oficinas de Arthur y Cornelius, aunque para Perky eran de una importancia completamente distinta, el padre decidió confrontar a su hijo desobediente. Perky, apoyaste al ministerio por encima de tu familia. Puedes llamarme mentiroso si quieres, pero anoche 3 Weasley lanzaron maldiciones a un hombre que tu ministro dijo que estaba muerto. Al abrirse las puertas del ascensor, Arthur salió a grandes zancadas y dejó atrás a su hijo, que estaba atónito. Se dirigió directamente a la puerta de Cornelius, llamó y entró. ¿Querías verme, Cornelius? Ah, sí, toma asiento, Arthur. Ya que todo el ministerio se ha enterado de lo ocurrido anoche y de las consecuencias, iré directo al grano. Necesito un nuevo jefe del Admle y te ofrezco el puesto. Nadie del departamento al que contacté quería el puesto. Algunos incluso renunciaron cuando intenté forzar la situación. Por eso le ofrecí el puesto a Dolores, lo que nos llevó de un desastre absoluto a otro. Eres un jefe de departamento con una reputación en el ministerio de imparcialidad y trabajo duro. También estás dispuesto a luchar por lo que crees. Impulsar proyectos de ley que ayuden a los muggles a superar el Wisengamot requiere agallas y determinación. También sé que luchaste contra ya sabes quién en la Primera Guerra, y quiero que uses esa experiencia para ayudar a defender al país de él otra vez. ¿Fue despedida Madame Umbridge? No. Nunca debería haberle dado ese trabajo, por eso la degradaré en lugar de despedirla. Como sabes, el trabajo incluye un aumento considerable de sueldo y un auror de guardia en tu casa. Me temo que, con todas las recientes renuncias de aurores, el tamaño de la fuerza que heredarás podría limitarte a proteger el ministerio y el callejón Diagon. Quizás tengas suficiente personal disponible para formar un equipo de respuesta, pero, por supuesto, te dejaré la planificación a ti. ¿Qué te parece, Arthur? Tras haber jugado el juego lo suficiente como para comprender la razón de esta decisión, Arthur sopesó mentalmente los pros y los contras. Si bien el oro extra no vendría nada mal, tener aurores custodiando la madriguera sería la verdadera ventaja. Anoche demostró que los Weasley lucharían contra Voldemort de todos modos. ¿No sería mejor hacerlo mientras se controlaba también el cuerpo de aurores del país? No creía que aceptar el puesto pusiera a su familia en mayor peligro del que ya corrían. Todos sabían que los Weasley eran una familia de la luz, o traidores a la sangre, como los llamaba la oscuridad. Su amistad y apoyo a Harry Potter también eran conocidos en toda la Gran Bretaña mágica. Fácilmente podría haber sido su familia a la que visitaron los Malfoy, en lugar de los Granger. Arthur, siempre necesitado del dinero extra que le aportaban las horas extras, había participado en muchas incursiones con el apoyo de los aurores. Entendía el funcionamiento del sistema y también tenía a Amelia, Maude y Shacklebolt a su disposición para pedirles consejo. Todos formaban parte del mismo equipo, el que quería ver el fin de Voldemort. Con sus 3 hijos menores entrenando para unirse a la lucha, Arthur pensó que esta era la oportunidad perfecta para intentar poner fin al conflicto antes de que fueran necesarios. Cornelius, aceptó el trabajo.
Perky permaneció sentado estoicamente en su escritorio mientras su padre pasaba junto a él con una amplia sonrisa. Su hijo desobediente no tenía forma de saber que Arthur intentaba contener la risa ante la noticia de que Dolores Umbridge trabajaría ahora en la oficina de uso indebido de artefactos muggles. Oh, esa noticia, junto con el ascenso de Arthur, sin duda alegró aún más la reunión de la orden convocada esa noche. Arthur les preguntaba a Shaq y a Tonks, que se recuperaba, había sufrido una conmoción cerebral y había sido arrojada al mar cuando Voldemort destruyó el barco, si reconsiderarían sus renuncias cuando Sirius los interrumpió. Disculpa, Arthur, pero esto era algo que tenía pensado mencionar esta noche. La línea Lestrange terminó anoche y Gringotts me contactó para decirme que su bóveda había caído en manos de la Casa Black. Pensaba usar ese oro para emplear a nuestra propia fuerza, básicamente a todos los aurores que han renunciado. Pensaba que Amelia o Shacklebolt podrían liderarla, y no llegué más lejos. Si consiguiéramos el consentimiento del ministerio para que esta fuerza protegiera el callejón Diagon, eso liberaría a los aurores bajo el control de Arthur para perseguir a Voldemort y sus mortífagos. ¿Qué opinamos? Albus soltó una risita. Ceder la responsabilidad de vigilar el callejón Diagon es algo que Cornelius aceptaría encantado. Significa que ya tiene un chivo expiatorio público si algo sucede allí. Aunque coincidía con la opinión de Albus, Amelia añadió algo más al debate. No veo por qué Sirius debería quedarse sin dinero mientras el ministerio ahorra en salarios de aurores. ¿Qué pasaría si Arthur nos propusiera aceptar esta generosa oferta a corto plazo, mientras usamos los salarios ahorrados para impulsar una campaña de reclutamiento y entrenamiento de aurores? Necesitamos que el departamento vuelva a la normalidad. Arthur estaba entusiasmado por apoyar esa idea, pero también tenía algunas preguntas para Sirius. Esto no va a ser barato, Sirius. ¿Cuánto tiempo puedes pagarles a estas personas y qué les pasará cuando se acabe? A juzgar por la cantidad de renuncias que hemos escuchado esta noche, y comparándolas con el dinero disponible, diría que al menos 5 años. Para cuando termine ese tiempo, supongo que le hemos dado una paliza a Voldemort. Quien esté al mando seguramente habrá encontrado oportunidades para que una fuerza como esta prospere. Planeo invertir el dinero en un fondo de capital inicial y todo podrá funcionar como un negocio, solo pensando en obtener ganancias después de que Voldemort se haya ido para siempre. Sin embargo, esta fuerza operará bajo las mismas normas de enfrentamiento que usamos con tanta eficacia anoche. Protegen a los inocentes eliminando a los malos de forma rápida y eficaz. Con su victoria de anoche, un nuevo jefe del DMLE y ahora la promesa de trabajo para los 3 miembros de la orden que renunciaron al cuerpo de aurores, había un estado de ánimo que bordeaba la euforía en la reunión. Pensando que era difícil imaginar que este era el mismo grupo de personas que estaban tan abatidas ante la noticia del regreso de Voldemort, Albus tuvo que admitir que podría haberse equivocado. Lanzar maldiciones al Señor Tenebroso y a sus mortífagos, y verlos retirarse, había infundido una profunda confianza en el grupo. Una confianza en que podían hacer lo que casi todos consideraban imposible hacía apenas unas semanas. Tenemos una reunión de emergencia del Wisengamot mañana. Creo que su última ronda de manipulaciones hará que Cornelius sobreviva. También será un buen momento para presionar por lo que queramos. Fue Harry quien interrumpió esta vez. Insiste todo lo que quieras, no irá a por los mortífagos. Hay gente que maldijo a Tonks anoche, que fue abatida por gente de esta sala, y que saldrá libre de San Mungo simplemente diciendo que estaban bajo la maldición Imperius. Harry, he intentado presionar al ministro en este punto. Es un límite que no cruzará. Bueno, entonces creo que es hora de que lo hagamos. Los valientes de esta sala arriesgaron sus vidas anoche, solo para que el ministerio dejara libres a los mortífagos capturados. Estaban allí, dispararon contra los aurores. ¿Alguien aquí cree que deberían estar caminando por las calles? ¿De vuelta a Voldemort? Entendiendo a dónde quería llegar Harry, Albus intentó evitarlo. Harry, la orden hizo lo que pudo anoche. Harry no se lo iba a creer. Profesor, la orden estuvo magnífica anoche. Luego los defraudó un sistema estructurado para protegerse a sí mismos. Así debe ser, ellos lo construyeron y lo mantienen bajo su control. El Wisengamot y el ministerio no tomarán medidas porque tienen familiares y amigos en el otro bando. Barty Crouch los persiguió y terminó encarcelando a su propio hijo. Tras una mirada de disculpa a Sirius y Moody, quienes tenían motivos para odiar ese nombre, Harry continuó con su argumento. Pero cuando el sistema no funciona, es hora de jugar con otras reglas.
El señor Wesley no puede enviar a sus aurores tras esta gente. El ministerio no se lo permitirá. Si no hacemos algo al respecto, esta gente pronto volverá al lado de Voldemort, matando y torturando según sus órdenes. Tenemos los nombres, tenemos las pruebas, tenemos los medios, es hora de actuar. Los retrasos solo pueden costar vidas. Albus miró a su alrededor y vio su respuesta reflejada allí. En todo caso, el apoyo de Harry en este asunto en particular no había hecho más que crecer dentro de la orden. Incluso gente como Molly apoyaba esta acción. Con Arthur y la madriguera como objetivos principales, y tras haber participado en la misión de la noche anterior, era obvio que ahora quería una reducción permanente del número de mortífagos. Continuaron las discusiones sobre la mejor manera de formar esta fuerza, cuáles deberían ser sus objetivos y quién debería liderarla. No hubo más discusión sobre la propuesta de Harry. Al parecer, el asunto de contraatacar a los mortífagos ya estaba decidido. Oh. Edgar Clegg estaba sentado en el caldero chorreante, moviendo su excelente almuerzo de estofado de ternera con el tenedor. Realmente no quería estar allí, ni le apetecía una comida tan abundante. Las heridas sufridas en la emboscada de la semana anterior aún estaban sanando. Tras salir de San Mungo lo más rápido posible, ahora lo importante era ser visto en la comunidad mágica. Por eso estaba sentado allí en el momento de mayor afluencia, y además, porque su esposa estaba en Madame Malkins comprando una túnica nueva. Su tío lo había patrocinado para unirse a las filas de los mortífagos y, tras superar el dolor de recibir su marca tenebrosa, a Edgar le encantó. Con solo ponerse una máscara, tenía el poder de decidir la vida o la muerte sobre sus víctimas elegidas. Era una experiencia emocionante. La semana pasada, Edgar vio la otra cara de la moneda. Fueron ellos los que sufrieron una emboscada y él terminó herido. Aún así, su parentesco y sus conexiones fueron suficientes para asegurar que no se presentaran cargos en su contra. En unas semanas debería estar en condiciones de reincorporarse a su amo. Sin duda habría una retribución por esa emboscada. Una retribución que iría más allá de quemar la casa vacía de un ministro. Una conmoción en el bar hizo que Edgar buscara su varita, pero se relajó al ver que un mago había sido víctima de una broma de sus amigos, ahora risueños. Edgar pensó que se estaba poniendo nervioso, mientras sonreía por la broma que convirtió a alguien en un canario. Murió sonriendo mientras las carcajadas del pub ocultaban fácilmente el susurro de un hechizo invisible de Moody que detuvo el corazón de Edgar Clegg. Un examen determinaría que se trataba de un infarto, probablemente debido a que le habían aplicado la maldición Imperius y a las graves heridas que sufrió en la batalla de la semana pasada. Habría algunas muertes accidentales más antes de que algunos empezaran a atar cabos. Cosas como el hecho de que estos accidentes seguían ocurriendo a mortífagos.